¿Crees que España es un buen país para ser emprendedor? Malísimo. O sea, me parece un país nefasto. Primero tengo que pagar a mis proveedores. De mis proveedores, para pagar a mis proveedores me tengo que financiar. La factura te la pasan con IVA. Es decir, es un gasto extra que tienes que pagar. Luego tienes el impuesto de sociedades. Pero luego si tú te pagas a ti mismo, un concepto de sueldo, porque de algo tendrás que vivir. Claro, pero tu sueldo va con IRPF, entonces te la vuelven a clavar. Y dices, bueno, pero contrato a gente, claro, pero esa gente, si la contratas tienes que pagar seguridad social, ya gastas un puto pasto. Y dices, bueno, pero les contrato como autónomos y tal y cual, claro, pero entonces una inspección laboral podría determinar que son falsos autónomos. Exacto. Y te pegan un purazo que te dejan seco. El caso Rejón. Vale. Yo me creo la versión de Íñigo Rejón. Vale. Ahora bien, ¿dónde creo que está el problema de Rejón? Creo que Rejón ha sido devorado por un monstruo que él mismo se ha encargado de alimentar, que es el monstruo del feminismo. Hay un momento, Luis, de esa intervención donde Íñigo Rejón le reconoce al juez que él dimitió de su espacio político porque era incompatible mantenerse en su espacio político y defender su inocencia. Vale. No puedes estar en Sumar diciendo que el porcentaje de denuncias falsas es de un 0,0000 periódico 1 y al mismo tiempo ser tú el que alegues cuando estás en esa situación que es denuncia falsa la que te han hecho a ti. Claro, me jode mucho que muchas veces en mi canal, y esto me lo han llegado a decir gente de izquierdas y tal, de oye, esto está súper desproporcionado tal, y digo, tío, pero si a mí me encantaría que hubiese una proporción de 1 a 1, pero es que por cada 5 perfiles que escribo, 4 me dicen que sí derechas y 1 me dicen que sí izquierdas. Es muy gracioso ver cómo la señora Montero, que ahora es eurodiputada, hace alegatos siempre que puede en pro de las defensas de las mujeres y las libertades individuales de las mujeres, y luego hace alegatos en pro de la implantación de personas musulmanas, ¿no? Por ejemplo, que son culturas de las más conservadoras posibles, donde una mujer no tiene libertad para quitarse un hijab o para quitarse porque tiene que ir cubierta. Claro. Entonces, forma parte de la contradicción que tiene hoy en día asumida la izquierda. ¿Cuál es tu relación con Dios? Luis Usera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Encantado de estar aquí, me hace mucha ilusión. Encima, hoy se da una cosa rara y es que estoy en tu casa porque estoy en tu canal, pero tú estás en la mía porque estamos en mi plató, Exacto, ¿sabes? Sí, eso me pasa varias veces. Cuando me invitan a grabar algún sitio, comparto espacio físico con la otra persona, pero virtual tú con el mío. Entonces, claro, hay una dualidad de casa. Habría que hablar de la categoría casa, luego hablaremos de filosofía y de las esencias de las cosas. Efectivamente. Y hablaremos de eso que me parece. No, pero un placer, tío, estar aquí. Lo decía antes, te lo decía detrás de la cámara y detrás de la grabación, que me hace mucha ilusión, me gusta mucho tu canal, lo veo mucho. Esto es la típica cosa que se dice, pero en mi caso es gracias. Le he recomendado a mucha gente tu canal. Me gusta además porque traes perfiles disidentes con los que yo muchas veces no estoy de acuerdo, pero como con los míos propios. Pero me gusta que haya un canal, que haya canales donde pueda haber ideas diferentes de las que yo pienso, ¿sabes? Exacto. Sí, yo creo que un poco la idea es intentar dar voz distinta, voces a todos los perfiles con independencia de ideología que tengan. Claro. Y que a partir de ahí todos tengan las mismas oportunidades para expresarse, ¿no? Sí. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, vamos a empezar hablando de política, pero ha salido el tema. A mí me hacía mucha gracia, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero montaban el canal de La Frontera y el Foro Apache y tal, y llevaban a invitados que eran como la cuota disidente para que fueran un poco la voz contraria. Y a partir de ahí decían que, bueno, pues daban libertad a todos los perfiles. Es mentira, luego el trato que recibían era distinto. Claro, no es el mismo trato el que recibía Escotado, por ejemplo, cuando hablaba con Juan Carlos Monedero, que el que recibía Antonio Maestre cuando iba a ese programa. Claro, ¿no? Claro, porque ellos tienen también la visión, ¿no? de ser un poco, no sé si intolerantes no sé, intolerantes, tampoco quiero ser como tan Sí, bueno, pero más estrictos, ¿no? Más restrictivos con las voces disidentes. Tienen esa visión de atacar un poco o de molestar al disidente, ¿no? Al que consideran ellos disidente. Hay perfiles que se salvan. Por ejemplo, Juan Manuel de la Prada. Ese siempre recibe un trato cordial. Es verdad. ¿Alguna vez escuchar a Ernesto Castro? Él tiene una opinión interesante sobre este tema y por qué algunos sí y otros no, ¿no? O sea, parece ser como que si vas a mis programas, me llevo bien contigo, aunque pienses muy diferente a mí, te trato bien, pero luego hay como ciertos perfiles que van a machete contra ellos. Por ejemplo, gente que hemos hablado y que es amigo mío, por ejemplo, Fernando Paz, ¿no? Fernando Paz es una persona que, pese a ser brillante, ha sido profesor mío, evidentemente, somos muy amigos también, pero es un tipo brillante con el que quizás pues ideológicamente, además mira, esto me da más derecho a decirlo porque ideológicamente estamos bastante en desacuerdo en prácticamente todo, en bastantes cosas, pero sin embargo a mí me encanta traer por ejemplo a Fernando Paz. Creo que es un perfil que hay que traerle mucho a muchos programas porque es interesante lo que dice independientemente de si estás o no de acuerdo, y sin embargo se le cancela y no se le deja ir a ningún espacio cuando sin embargo se le da voz a gente que es pues muy cuñada, ¿no? Por expresar nuestros términos. Sí, no, literalmente, efectivamente. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Hasta cierto punto de vista, cuando un canal... Este es un tema interesante. ¿Tú crees que un canal tiene más responsabilidad cuanto más grande es?
Sí, a ver, este es un tema que hablo yo, joder, que si lo hablo yo con... Hemos tocado hueso. Con todo Dios, tío. Lo he hablado con todo el mundo. Lo he hablado desde con Quantum Fracture a con gente, pues con mi amigo Oscar Teixidó, por ejemplo. Lo he hablado con Soto Ibars, lo he hablado no sé, con Marc Vidal, lo he hablado con todo Dios. O sea, con gente súper... Lo he hablado con Fernando Paz, por supuesto, con Fernando distendidamente 1000 millones de veces. Lo he hablado con todos mis amigos, de una ideología, de otra. Y, tío, es un tema complicado. A ver, yo creo que sí que hay una responsabilidad. O sea, lo que pasa es que aquí está el tema, que es un tema súper interesante. Veía hace poco un debate entre... encima entre dos amigos, que son Óscar Teixidó y Ernesto Castro, hablando sobre la filosofía científica y, bueno, había muchas temáticas muy interesantes. Yo recomiendo a la gente a ver ese canal, que además es en Grama, que me llevo muy bien con ellos. Es un canal de psicología científica súper guapo. Y tío, hablaban del tema de la inspiración heurística versus la fecundidad teórica, ¿no? De el solapamiento, o mejor dicho, la sinergia que debe haber entre filosofía y ciencia. Luego supongo que hablaremos de todas estas temáticas que son muy interesantes. Y claro, obviamente... un canal genera inspiración en muchas personas. O sea, eso es innegable, ¿no? Obviamente, uno puede leer el Mein Kampf y al leerlo y ver que es desagradable ciertas cosas que se plantean, que le inspira a hacer el bien, por ejemplo. Pero a veces, o normalmente, ¿no? Pensaríamos en que si un canal tiene un mensaje tóxico, pues lo más normal es que esa gente que tiene una falta de criterio, porque la media poblacional es así, ¿no? El criterio de la gente tampoco es que sea la hostia, va a adoptar esa toxicidad y la va a llevar a su vida o a otros ambientes o a lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente hay una responsabilidad. Ahora, ¿dónde ponemos el límite, ¿no? Para mí está ese... Pero que hay una responsabilidad, creo que es innegable. Exacto. Yo creo que también hay que distinguir entre responsabilidad y libertad. Vale. ¿Qué quiero decir? Yo creo que, evidentemente, tu canal es de los podcasts en tu ámbito, ¿no? Más grandes que hay. Por lo menos estarás compitiendo entre los grandes canales por números. El mío es un canal bastante más humilde. Compartimos algunos aspectos de perfiles de invitados y otros no. Pero yo creo que realmente responsabilidad... muy pocas veces se puede exigir. Yo creo que el problema está en la libertad. Yo, al ser un canal muy pequeño, tengo la libertad de poder llevar a quien yo quiera sin tener casi ninguna obligación aparejada. Yo creo que ahí probablemente a ti te pasaría algo distinto. Es decir, si el día de mañana yo, imagínate, tuve un problema, un problema relativo con un invitado, un entrevistado tal, es un tío bastante conservador y dijo una opinión bastante desagradable sobre la homosexualidad. Dijo que le desagradaba y que no le gustaba ver a dos tíos dados de la mano por la calle y cosas así, ¿no? Hablamos de varios temas también controvertidos y yo subí esos clips a TikTok. Y en TikTok me los censuraron. Hicieron un shadow ban. ¿Sabes? O sea, para la gente que no es shadow ban, que no sabe lo que es un shadow ban, es que el clip no desaparece, pero está con 20 visitas. Y no sube de 20 visitas porque el algoritmo de TikTok detecta que es algo nocivo. Eso es muy típico. Efectivamente, es un clásico, ¿no? Entonces, claro, el problema es que quizá tú no tengas esa libertad no tan amplia para poder expresar cosas que canales más pequeños con menos ataduras sí pueden hacer. Sí, pero aquí Defiéndete. Esto lo hablo... A ver, yo respecto a mis ideas o mis posiciones no soy nada dogmático. Es más, lo que pienso ahora probablemente te lo comentaba antes, ¿no? Que me preguntabas un poco por mi ideología y te decía contradictoria, ¿sabes? En plan, mi forma de pensar es muy contradictoria porque siempre estoy dando vueltas a las cosas, no tengo unos conocimientos de la hostia ni muy profundos en cada una de las ramas, me gusta todo, veo un batiburrillo de cosas y me intereso por ellas y tengo una opinión ligera sobre las cosas, pero no me caso con ella, ¿no? No iría a un debate a defender una postura porque probablemente esa postura con el paso del tiempo pues acabará siendo modificada o cambiada, ¿no? Pero respecto al tema de la responsabilidad, es que es un tema complicado, tío, porque por un lado escucho tu punto de vista, que es el que yo siempre he defendido y estoy de acuerdo, pero claro, por otro lado, por ejemplo, con casos concretos, ¿no? Por irnos a un tal. Vamos a suponer que con el tema de la nutrición, por ejemplo, ¿vale? El tema de la nutrición es un tema muy complicado, ¿no? Porque ahí entra la epidemiología nutricional, entra conflictos de intereses, ¿no? De grandes industrias que intentan pues crear estudios para que, pues por ejemplo, la industria del huevo, ¿no? O la industria o cualquier tipo de industria. Es que tampoco quiero decir mucho para que no nos censuren, ¿sabes? O para que no nos ataquen. Pero esto pasa en ciencia y con la cerveza ha pasado, ¿no? Que se crearon fundaciones para
para intentar hacer estudios, no digo falsearlos, pero sí intentar acogerse con metodologías dudosas a la cerveza es buena porque si te tomas una cerveza al día, Exacto. lo que sabemos hoy en ciencia es que no, la cerveza es neurotóxica a cualquier dosis, eso no significa que a mí me encanta y yo la tomo, pero asumo las consecuencias de beberla y sé que bueno, que es una puta mierda, ¿sabes? A nivel de salud, ¿no? Entonces, con el tema de la nutrición, que me he ido por las ramas. Claro, imagínate traer a un tipo... que yo he traído perfiles polémicos, que a nivel nutricional, epidemiólogos y gente potente me ha dicho, tío, esto es peligroso, literalmente, dar voz a este tipo de mensajes es peligroso. Entonces ahora vamos con la responsabilidad. Imagínate que traes a un tío que dice que beber alcohol es bueno, que fumar es bueno, que una dosis de lejía al día está perfecto, ¿no? está de puta madre, ¿no? Vamos a asumir que tú y yo tenemos un criterio decente, como suficiente. Ya te digo, he puesto una cosa como muy loca para ejemplificarlo mejor, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a suponer que tú y yo sabemos que es mentira, a ciencia cierta, 100%, o como alguien que, por ejemplo, dice que la Tierra es plana. Entonces dices, claro, yo le estoy dando voz a este tipo en un altavoz mediático, como puede ser un podcast, y yo soy consciente. Aquí diferenciaríamos entre un canal pequeño y un canal grande, ¿no? Pero si es un canal grande que de normal llega mucha gente que el otro no llegaría por sus propios medios, pues sí le estás dando, sí estás como maximizando sus consecuencias, las consecuencias objetivas de que ese mensaje un altavoz, trascienda. ¿no? Es un altavoz, ¿vale? Para no irme por las ramas y liarme con los términos. ¿Qué pasa? Que tú sabes a ciencia cierta que el mensaje es erróneo y que puede causar daños físicos en las personas. Y sabes, con toda probabilidad o casi con exactitud, que si ese podcast tiene 1 millón de visitas, pues aunque sea un 1% de las personas que se crea ese mensaje, que antes no se lo creía, está sirviendo de inspiración a que esas 10.000 personas beban alcohol, fumen y beban lejía, ¿no? Entonces, claro, hay una responsabilidad. O sea, las consecuencias objetivas son que esas personas van a beber a raíz de ver tu entrevista, ¿no? De tu entrevista. Te lo voy a rebatir. Me gusta. Vamos. Te voy a llevar un poco la contraria en ese sentido. Entiendo el punto de vista y es evidente, ¿no? Es muy lógico. O sea, tú al final que tienes un altavoz, tienes un programa que es muy numeroso y si hay un porcentaje infinitesimamente pequeño que lo ve y sigue los consejos, evidentemente, bueno, tú tienes un cargo de responsabilidad incluso a nivel propio, incluso en tu propia conciencia, ¿no? Porque creo que eres buen tipo y te preocuparás por tus seguidores y la gente que te ve. Pero yo creo que si hablamos del ámbito de la responsabilidad, creo que la responsabilidad puede ser solamente contractual a nivel privado o pública. Vale. Es decir, yo entiendo que tu podcast no está financiado por ninguna institución pública, no trabajas para el ministerio. De momento no. De momento no. No. Entonces entiendo que responsabilidad pública no tienes ninguna y responsabilidad privada pues tienes cualquier responsabilidad que tiene un empresario. Cumplir el contrato, cumplir los plazos, los pagos, vencimientos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando no te extralimites ese tipo de responsabilidad, yo creo que no te debes a nadie más. Vale. No te debes a nadie más. A partir de ahí, sobre el tema de dar voz a ciertos perfiles, yo esto creo que es un ejemplo que le ponía a Carlos Fernández Liria, que es uno de los... Me vi esa entrevista, tío, me gustó mucho. Mira, pues muchas gracias. Es uno de los ideólogos, de los padres ideológicos de Podemos, que ahora está más cercano al círculo de Sumar que de Podemos. Y yo le decía que creo que cuando hay una opinión muy controvertida, es el equivalente a si tuviéramos una mancha de vino en el suelo. Sí. Tú tienes dos opciones. Fregar esa mancha de vino, intentar disimularla, puedes poner alfombras encima, puedes poner, no sé, una camiseta, una sudadera para que no se vea, pero la mancha sigue estando ahí. Claro. Entonces, si la gente que ve tu entrevista, hay un 1% que lo ve y lo sigue porque conoce ese perfil a través de tu entrevista y sigue sus consejos que son perjudiciales, es una lástima. Claro. Pero es que igual lo habrían conocido por otro punto de vista. Igual lo habrían conocido por Twitter o por tal. Entonces, yo creo que cuando hay un discurso que es moralmente negativo, lo que hay que hacer es todo lo contrario, darle el máximo altavoz posible y ser lo más frontal y lo más directo contra ese tipo de discursos. Y por eso, si tú en este caso eres el tipo que me entrevista a mí, que yo soy el que te dice que beber lejía está de puta madre, y tú eres consciente de que eso es mentira, tienes que ser tú el que me lleve la contraria. Claro. Para que no quede como una especie de grupúsculo residual que crea foros en el ostracismo para manipular gente. Ese es el punto de vista. Me parece muy interesante, ya te digo, era el que yo siempre he defendido y yo tampoco, o sea, te decía al principio de la entrevista que yo soy muy contradictorio y empieza la primera contradicción y es que tengo sentimientos encontrados, ¿no? con este debate, con el tema de dar voz a ciertos perfiles, ¿no? Porque por un lado, claro, yo he dado voz a perfiles que son muy disidentes. He dado voz, por ejemplo, a Fernando Paz, que lo hablábamos al principio, desde la ciencia y filosofía. Muchos amigos míos, muy cientificistas y demás, critican que yo haya dado voz a San Segarra, por ejemplo. Sí, de puta madre, es un tipo encantador y es una entrevista que me encantó. O con José Carlos González Hurtado, que
le agradezco todo y más, porque el boom del canal fue gracias a él y es un tipo encantador también y me encantó la entrevista con él y es siempre un placer estar con él. Entonces, claro, yo desde mi posicionamiento, si fuese coherente con este cientificismo y demás, tendría que comportarme así y censurar a todo el que no piense como yo o todo el que sea cientificista, materialista o naturalista o lo que sea, ¿no? Y no lo hago. Entonces, yo lo único que creo que... ya te digo, creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, hablando en términos económicos, que además tú, bueno, estudiamos en la misma universidad. Sí, es verdad, economía. Vale. Tú economía y derecho, yo economía. Sí, eso es. Entonces creo que hay que encontrar un punto de equilibrio y yo en mi caso, como estoy cómodo y como estoy tranquilo y duermo bien, pero eso es mi criterio personal propio y no creo que tenga que ser transferible al resto de la sociedad, que cada uno haga por supuesto lo que quiera. Por eso te decía al principio también de la entrevista que me encanta mucho tu contenido y me gusta que tú des voz a mogollón de perfiles, ¿sabes? Yo pongo simplemente como una raya en perfiles como que para mí me parecen muy, muy gore, ¿sabes? Pues gente, yo qué sé, pues un terraplanista, por ejemplo, no le traería. O sea, ¿cómo se llama el tío este? Tartaria, por ejemplo. Tartaria nunca iría a tu podcast. No significa que no significa que yo crea que haya que censurar a Tartaria. Bien. O sea, a mí me parece bien, o no es que me parezca bien, pero no me parece mal tampoco que se le dé voz a Tartaria. O sea, si se le quiere dar voz a Tartaria, creo que está bien que se le dé. Pero yo en mi caso no me gustaría ser partícipe del show. Y haces una especie de objeción de conciencia, ¿no? Efectivamente. Es un poco lo que hablaba Ernesto Castro con Óscar Teixidó respecto a si la filosofía tiene que estar científicamente informada o no, y decía Ernesto, a mí me parece bien, pero que no me obliguen a mí a hacerlo, ¿no? Pues yo opino un poco igual. Me parece bien que se le dé voz en determinadas plataformas y en determinados foros, pero no me obliguéis a mí o no me gustaría a mí ser partícipe de eso por las consecuencias que creo que sí que tiene. A ver, es que hay unas consecuencias que también son innegables, o sea, me refiero. Por otro lado, también estoy de acuerdo contigo en que, oye, bueno, tú que sabes, ¿no? O tampoco hay que martirizarse, esto me lo decía también Ernesto en la entrevista que le hice, tampoco hay que martirizarse con el tema de le has dado voz a X perfil, la responsabilidad es tuya, la culpa es tuya, porque tú que sabes si... por otros medios hubiese llegado a tal. Lo que pasa es que eso me parece un poco así como un argumento ad hoc de, oye, ¿y tú qué? Es como lo de los caminos del Señor son inescrutables. ¿Tú qué sabes si por un influjo inmaterial esa persona llegaría a otras más personas? Es como, no sé, si matas a una persona y dices, bueno, pero que se hubiese muerto igualmente. Ya, pero la estás matando tú, ¿sabes? Y tú no tendrías más cargo de conciencia si supieras, vamos a ir con el ejemplo del bebedor de lejía, ¿no? ¿Vale? Tú no tendrías más cargo de conciencia si supieras que ese tipo puede estar suelto en sus foros creando un ejército de personas que le sigan sin nadie que le dé voz para rebatirle. Claro, bueno, de hecho es que esa es otra postura, ¿no? Que es muy interesante, que al tú darles voz, muchas veces darles el altavoz a este tipo de perfiles es una forma de que se autorrefuten ellos, ¿no? Claro. Porque Tartaria verdaderamente se autorrefuta a sí mismo cuando dice que hay gigantes en la Antártida o que la Tierra es plana o los disparates que dice, ¿no? Y mucha de la gente que le escucha, e incluso yo mismo por morbo muchas veces, es más para reírse de los disparates que por otra cuestión. Lo que pasa es que, claro, también es innegable que, para hablar en términos probabilísticos, y es que a mí me gustan mucho estas cosas, que, joder, si Pedro Huerbaum, por ejemplo, ¿no? Que absolutamente nada en contra de él, no le juzgo ni nada, pero si tienes un podcast grande que tiene una audiencia masiva y haces famoso a un tío, porque Tartaria, y esto lo decía Crespo, el Quantum de Fracture, sí. En mi entrevista decía, joder, es que en el caso de Tartaria, o sea, yo entendería que, por ejemplo, el del Mickey Mouse empírico, que tiene una comunidad gigante, que le escucha mogollón de peña, pues si le traes o no, pues le va a escuchar a la misma gente porque ya tenía mogollón de seguidores. Pero claro, si por ejemplo haces famoso a un tío de la nada, ahí la probabilidad, claro, obviamente estás hablando en términos probabilísticos, pero es que el conocimiento es probabilístico, no tenemos certezas absolutas de siquiera que todo lo que existe es real, que luego supongo que hablaremos de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo normal hubiese sido, con una certeza del 99%, que Tartaria no se hubiese hecho famoso, ¿no? Sin embargo, si tú le das o con un 95%, da igual lo que quieras, pero si tú le das el altavoz y le das pues, y tiene 10 millones de seguidores o 10 millones de visitas, pues te va a llegar gente ahí. Ahora, volvemos ahora con el tema de la censura. El problema de la censura es que si pones un límite abstracto y no, pero hay que censurar lo que no es científico, lo que no es filosófico, con el tema de los bulos, ¿no? Bulo, pero no se explica qué es un bulo. Entonces, esto se puede instrumentalizar y empezamos censurando unas cosas y acabamos censurando a todo el que no piense como yo. Y ese es el problema que tiene el tema de la censura. Por eso yo decía que era contradictorio. Y así lo soy y así lo estoy demostrando, porque creo que también hay que darle, o sea, aunque yo no le daría voz,
creo que está bien que esos discursos se puedan dar y que no haya censura sobre ellos. Y que si un tío quiere decir lo que sea en un podcast o algo, que vaya. Ahora yo no se lo daría, simplemente eso. Bien, está bien, es interesante. De hecho, vi en tu entrevista que tuviste con Soto Ibars, que hablabais de los límites de la libertad de expresión, claro. Evidentemente es también su gran tema. Y él, bueno, decía que le parecían bien los límites que ya estaban establecidos, que son los límites legales, injurias, calumnias. Creo que se olvidó decir delitos de odio, que también está muy relacionado con la libertad de expresión, pero en realidad, bueno, son esos 3 grandes límites, ¿no? Tú te puedes meter conmigo mientras no insultes a mi honor, mientras no vulneres mi propia imagen, mi identidad, etcétera, ¿no? Yo creo que... Y luego también hablaba de una cosa muy interesante, que eran los límites deontológicos, ¿no? Es decir, límites que por tu profesión no te puedes contradecir, ¿no? Un médico que es acreditado, no puede venir a recomendar algo que sea perjudicial para la salud, ¿no? Claro. De la misma manera en la que no podía venir un abogado a tu programa a hablar de un asesoramiento fiscal y te enseñara a hacer algo que es ilegal o que es evasión fiscal, ¿no? Por ejemplo. Son límites deontológicos. Yo añadiría también el límite de la finalidad. Vale. Y te voy a decir el porqué. Yo vi un vídeo de la gata de Schrödinger, Rocío Vidal creo que se llama, ¿no? Que analizaba un poco, bueno, también fue partícipe del debate, ¿no? De Jordi Wild, y analizaba los perfiles del Mickey Mouse empírico y el Mr. Tartaria. Sí. Y ella ha encontrado una diferencia que a mí me parece muy interesante. Ese tema se lo acaba yo a Ernesto ya a Quantum también. Ah, sí. Pues ese tema es interesante. No sé si hablaremos de lo mismo o no, pero el caso es que Mickey Mouse empírico parece que es una persona sin fondo oscuro, o sea, es simplemente una persona enamorada de sus ideas y yo creo que hasta cierto punto se lo cree, se cree 100%, parte de lo que dice, ¿no? 100%. Pero Tartaria tiene una empresa con fines dudosos, ¿no? Sí. Dejémoslo ahí, sin tener yo que intención de calumniar a Tartaria. Entonces, claro, yo creo que hasta cierto punto lo que hay que analizar es la finalidad de la persona a la que estás dando voz. Y por eso, en ese sentido, te voy a decir una cosa. Creo que para mí es más peligroso darle voz a perfiles como Yados que a perfiles como Mickey Mouse empírico. Vale. Me parece interesante. Yo les planteaba exactamente la misma pregunta a Ernesto y a Quantum. Y bueno, mira, más allá de eso, no solamente por el tema de que tiene una empresa con fines dudosos y tal, cuando Mickey Mouse habla, yo 100% creo que se lo cree. 100%, o sea, estoy casi seguro, ¿no? Es posible, y además él muchas veces dice, bueno, de esto no sé, entonces no voy a hablar porque no he visto el primero negativo en esta película, no lo he visto en tal, ¿no? Independientemente, no juzgó sus argumentos, ¿no? Simplemente, si tuviese que juzgar, que tampoco soy quien para hacerlo, pero bueno, si es honesto o no, yo creo que sí. Pero Tartaria, el problema es que los argumentos que utiliza son en primera persona. Es decir, dice, yo vi a los gigantes, yo vi a tal... Sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, él sí que está mintiendo descaradamente, a no ser que tenga un trastorno mental, que claro. Tampoco lo sabemos, claro. Pero no parece que lo tenga, así a priori, por lo menos. Bueno, yo no lo descartaría. Podría, por eso tampoco quiero tal, pero es raro, ¿no? O sea, si juntas todo, nuestra inferencia, la mejor explicación es que si el tío se está forrando con sus empresas de dudosa finalidad y encima utiliza argumentos de yo he estado en no sé dónde, yo he estado en tal, nos lleva a pensar, nuestra mejor hipótesis, hasta que se demuestre lo contrario, es esta. De todos modos, ya te digo, no somos un tribunal, así que tampoco estamos jugando. Evidentemente, por supuesto. Una opinión, ¿no? Entonces, claro, yo esto se lo planteaba a Ernesto y a Quantum. Yo sí que creo que para mí hay que hacer el juicio sobre las intenciones. Exacto. Pero, por ejemplo, Ernesto planteaba que el juicio hay que hacerlo sobre las consecuencias y no sobre las intenciones. Claro, pero eso es una especie de control ex post, ¿no? Es decir, primero le das voz y luego ves cómo ha salido el resultado. Claro, bueno, el juicio social lo decía, o sea, me refiero, Ernesto es el tío menos inquisidor que hay, que piensa como tú y en este aspecto y es el primero que me ha dicho, tío, no te rayes por si te dicen si estás dando voz a X o a Y, ¿sabes? Es un tío de putis... O sea, Ernesto es un mega... Bueno, tú te lo has traído también. Sí. Es un crack, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, ¿no? Juzgar. Yo creo que si hay que hacer un juicio social, que tampoco creo que se deba hacer, pero bueno, en caso de hacerlo, debe ser sobre las intenciones y no sobre... Porque, tío, me pongo en mi lugar. Yo hace unos meses o hace un año, hace 2 años de ciencia, de filosofía, de estos temas, ahora no es que sepa mucho, de hecho sé muy poco, pero me he informado un poco más, estoy científicamente algo mejor informado. Sí. Y hace 1 o 2 años decía unos disparates absolutos que están en los podcasts y que no borro porque me gusta que la gente vea la progresión y el desarrollo de mi pensamiento. Entonces, claro, pero mis intenciones eran 100% honestas, siempre lo han sido y siempre lo serán. Entonces Exacto. Me jodería mucho que con unas intenciones buenas se me hiciese un juicio social, ¿sabes? Claro. Porque las consecuencias son malas, ¿no? O negativas o perjudiciales o como lo queramos llamar. Exacto. Entonces, bueno, yo al fin y al cabo, tío,
soy extremadamente tolerante, no juzgo a nadie, o sea, bueno, lo estamos haciendo entre comillas, ¿no? Pero bueno, porque me preguntas y tal, pero claro, a título personal me la pela, que cada uno haga lo que quiera, no creo que haya que censurar, ni ir detrás de nadie, ni ir con estacas, ¿no? Que a mí me ha pasado, tío, yo llego a tener momentos en los que estoy rayado, tío, y me cuesta incluso conciliar el sueño por, hostia, traeré a este perfil, me dirán algo, me dirán, ¿sabes? O sea, llega a ese nivel. El término de la postcensura que habla Juan, sí, ¿no? Sí. De que precisamente porque hay tanta libertad de expresión, nos autocensuramos a nosotros mismos para que otros no ejerzan su libertad de expresión en atacarnos, ¿no? Sí. Y en desacreditarnos y en desprestigiarnos y demás, ¿no? Entonces sí. Yo en este sentido hay una cosa que también me parece muy interesante debatir de la libertad de expresión, que es la separación entre artista y obra. Es un tema fundamental, ¿no? Porque claro, muchas veces yo creo que la gente, cuando pensamos en censura, yo creo que pensamos hoy en día en el siglo XXI en los escarnios públicos que se pueden hacer en redes sociales, en Twitter, se va a montar un hilo, lo va a retuitear no sé quién. Luego a raíz de eso, como decía Juan, se pueden generar noticias de las redes sociales que salgan después en los medios generalistas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se crea lo que es el escarnio público del siglo XXI, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces yo creo que no está bien claro dónde está la diferencia entre juzgar al artista y juzgar a la obra. Claro. ¿Por qué es fundamental esto? Porque puedes encontrar argumentos, y yo de hecho todavía no lo tengo muy claro, pero puedes encontrar argumentos tanto para defender que no se deben separar artista y obra, vale. Es decir, que el juicio debe ser conjunto, o que el juicio debe ser por separado. Es lógico, desde el punto de vista de personas como nosotros, que creo que ninguno de los dos somos dogmáticos y somos bastante tolerantes y abiertos, es bastante lógico pensar que hay que hacer un juicio por separado, ¿no? Es decir, juzgo a la obra sin tener demasiado en cuenta quién es el que lo hace, ¿no? O juzgo al que lo hace sin tener que demeritar su obra por ello. Claro. Pero luego también es cierto que hay ciertas obras que son inseparables a la vida del artista, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy friki de la pintura, me gusta mucho el arte, y hay un autor que se llama Mark Rothko, que es un tipo que hace abstracción, expresionismo abstracto, ¿no? Es un pintor americano de principios de los años 20, y el tipo, claro, tiene una serie de cuadros que si tú los ves sin conocer su vida, podrías pensar que es algo que lo hace cualquier persona, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a adentrarte un poco en él, te das cuenta de que es una persona que realmente estaba atormentada por dentro. De hecho, realmente se llegó a suicidar. Y lo que él muestra en sus cuadros, que son una especie de cuadrados con varias capas de pintura, no es una pintura que haría un niño. Es una pintura en la que él intenta mostrar su frustración porque no encuentra figuras en la vida humana que sean capaces de describir esa frustración, que solamente lo puede hacer con pintura y con formas abstractas, ¿no? Entonces, claro, en este caso, para hacer el juicio de la obra, es estrictamente necesario conocer la persona que hay detrás. Luego, la pregunta que yo planteo en este sentido es ¿cuándo tenemos que separar artista y obra y cuándo no tenemos que separarlos? Es un punto interesante. A ver, pero yo creo que una cosa sería, ¿no? Que conocer la vida del artista te ayude a profundizar y a entender mejor su obra. Sí. Y otra cosa es que haya que juzgar moralmente la obra porque el artista haya sido un gilipollas. O sea, el típico caso es el de Wagner, ¿no? Wagner era profundamente antisemita y sin embargo su obra es colosal, ¿sabes? Claro. ¿Es interesante conocer la vida de Wagner para escuchar su música? Yo creo que siempre aportará más. O sea, me refiero, es como lo de la filosofía y la ciencia. Si quieres hacer una filosofía de rigor, tiene que estar científicamente informada. Si quieres analizar mejor la música de Wagner, pues claro que siempre te va a ayudar conocer a Wagner, su obra y demás, ¿no? Y saber y poder entender por qué compuso lo que compuso y qué era lo que le pasaba por la cabeza si le pasaba algo, ¿no? Por ejemplo, Beethoven, creo, ¿no? En la novena sinfonía dicen que hay una parte que, la de tu-tu-tu-tum, que esa parte es, dicen que era el destino llamando a la puerta. Ajá. O que también lo que dicen es que había un pajarillo que hacía ese sonidillo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y eso te ayuda pues a entender mejor no, la quinta sinfonía era, ¿no? Perdón. No, la novena. La novena sinfonía. Sí, la novena, perdón. Estoy atontado. Creo, ¿eh? O sea, sí, yo creo que es la novena. De todos modos, si no, hacemos luego el cambio. O sea, se pone en plan, se hace la corrección. Pero sí, la novena. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que tampoco... Es que a mí lo de juzgar o sea, si un tío es abiertamente nazi, antisemita, odia a los homosexuales, a las mujeres y, sin embargo, es un pintor de la hostia, no veo por qué hay que censurar sus cuadros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco retorcido. Sí, hazme de abogado del diablo. Venga, vamos porque esto es algo que tampoco me he planteado muchas veces, entonces me interesa poner a prueba mis propios Además, argumentos. Lo voy a hacer con ejemplos prácticos. Vamos a hablar de música para seguir con este ejemplo, Luis. Venga.
¿Tú qué música escuchas? De todo, escucho de todo, de todo y a la vez de nada, porque escucho muchos géneros musicales, o me gusta prácticamente todo, pero escucho poca música, ¿sabes? Entonces, por ponerte el caso, hablábamos antes fuera de cámaras del freestyle, que me gustan mucho las batallas de gallos y tal. No sé por dónde vas, pero intuyo que vas a dar un ejemplo mejor con el freestyle que con... Sí, bueno, en realidad me sirve cualquier artista, pero bueno, el freestyle que yo creo es bastante universal, lo conoce mucha gente, lo podemos utilizar de ejemplo, ¿no? Freestyle, ¿no? Además me dicen que me parezco a Chuti, que yo... Un poco sí, tío, un poco sí. Es una cosa que... Yo soy el mayor fan del puto Chuti. Es el número uno. ¿Para ti es el mejor de la historia? Sí, está claro. Luego lo está claro, es luego el número uno indiscutible. Tú imagínate, Chuti, que yo creo que además... No le conozco, tengo amigos que le conocen, creo que tiene que ser un cachopán, creo que tiene que ser... Yo le he conocido y es un tío Y encantadorísimo. es buen tipo, ¿verdad? Un tipazo. Tiene que ser buen tipo. Pues tú imagínate que mañana se descubre que Chuti tiene en el sótano de su casa en Vallecas niños descuartizados. Vale. O sea, ya no estamos hablando de una persona que hizo una opinión controvertida en redes sociales o de un músico que, por ejemplo, bueno, pues lanza mensajes políticos contradictorios a los tuyos, pero a ti te gusta su música y entonces no sabes si autocensurarte o no, sino que estamos hablando de una persona que ya ha traspasado la barrera legal, que es como yo creo lo más grave que se puede traspasar, ¿no? ¿Tú te sentirías a gusto con tu conciencia si tú fueras a un concierto de Chuti y le regalaras dinero a una persona que descuartiza niños? Claro, bueno, a ver, en el caso de si descuartiza niños estaría en la cárcel, ¿no? Bueno, pero se está juzgando. Digamos que no hay un juicio, no hay una sentencia todavía, pero se está en procedimiento y parece que hay pruebas reveladoras de que posiblemente haya cometido ese delito. Vale. Y mientras tanto, hay presunción de inocencia, sigue estando en libertad, puede dar conciertos. Claro, o sea, yo en ese caso, mientras estuviese vigente la presunción de inocencia, no me supondría un dilema en tanto y cuanto que no se le ha juzgado aún, ¿no? Entonces tampoco querría yo actuar de juez o de verdugo sin que siquiera hubiese una resolución judicial, ¿no? Entonces en ese caso no, pero vamos a suponer que... Claro, es que aquí voy a ser un poco tocahuevos, porque claro, en verdad mi trampita para escaparme un poco de la pregunta sería que... O sea, que si está en ese proceso, pero aún no hay pruebas, te diría que hasta, como defiendo la presunción de inocencia, pues hasta que se le juzgue, welcome, o sea, que la gente haga lo que le dé la gana. Y si ya ha estado 30 años en la cárcel, o 40, o lo que sea, y se considera que ha salido porque se ha reinsertado en sociedad, yo soy profundo defensor de la reinserción, entonces en ese caso diría, bueno, ya paga por sus pecados, ya está reinsertado, entonces en ese caso creo que se le tiene que perdonar, ¿no? Por así decir, y borrón, entre comillas, y cuenta nueva. Estamos hablando en el caso de un descuartizador de niños, esa gente... por lo que dice la psicología científica, es gente que no se puede volver a reinsertar en la sociedad, ¿no? O que la probabilidad es muy, 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 muy pequeña, un garabito, un peñasito, por ejemplo. Que, por cierto, hace poco he publicado un podcast con Roberto Coloma hablando de todos estos temas, que él es uno de los mejores psicólogos científicos del mundo, muy bueno. y explica las diferencias, le recomiendo a la gente que lo vaya. Pero bueno, y quizás no un descuartizador de niños, pero vamos a poner algo así como más... que pega a su mujer, por ejemplo. Y supongamos que nosotros sabemos a ciencia cierta de que Chuti es una persona que pega a su mujer. Hay vídeos pegando a Nerea. Exacto. La pobre Nerea. Joder, Nerea está siempre en todos. Horrible. Está en todos lados. Es un ejemplo, que nadie se sienta ofendido. Sí, claro, por supuesto. Entonces, hay vídeos y simplemente todavía no están de rejas porque no ha llegado el momento del juicio, no ha llegado a la sentencia. Entonces, en ese periodo de tiempo en el que todavía es inocente, está permitido que, aunque tenga que hacer citaciones judiciales, pueda también llevar a cabo conciertos. Vale. ¿Tú te sentirías a gusto con tu conciencia yendo a esos conciertos? Claro. Suponiendo que encima se está lucrando. Claro. Es verdad que son muchos suponer, porque normalmente... Claro, pero nos sirve para ver cuál es la verdadera barrera. Claro, no, me parece interesante. De hecho, es como las paradojas estas que se forman en torno a la deontología y el utilitarismo, ¿no? Exacto. Que son muy... La del tren y todo esto, ¿no? Claro. Bueno, el dilema más que la paradoja, ¿no? Sí. Que para mí es que una puta paradoja más que un dilema, porque no hay respuesta correcta, tío. O sea, es buena pregunta, tío, es jodido. Es que no sabría qué responderte, ¿no? Porque por un lado... Claro, o sea, yo a título personal no me sentiría contento o no me sentiría o no iría, ¿no? A los conciertos. Porque eso implicaría que directamente se estaría lucrando. Claro, pero eso no significaría que yo no supiese apreciar el valor estético de su obra, que en este caso son unas batallas de freestyle maravillosas que hace, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo pagaría la entrada o le apoyaría económicamente o viendo la visita y tal. Viendo la visita, aunque diga que no... Es innegable. Es como lo de Tartaria, todo el mundo lo ve, ¿sabes? Exacto. Y indirectamente lo estás apoyando. Exacto. Directamente, ¿no? Es decir, no pagaría el boleto. Cuando me preguntasen si te gusta Chuti o si te gustan sus batallas, diría que son la hostia, que son cojonudas, pero es verdad que sí, en ese caso pues no apoyaría directamente, pero sí indirectamente, entonces me hace ser contradictorio. ¿Y crees que estaría bien, por ejemplo, que le invitaran a competiciones y a eventos?
Bueno, esto ha pasado en el freestyle. Pasó con Teorema, por ejemplo, que se le acusó de pegar a su mujer. Lo que pasa es que se demostró en este caso que era mentira. Y ha pasado con algún competidor Con más. Código ha habido polémica ahora que lo han incluido en la FMS World Series. Sí. Que ha ganado Chuti, por cierto. Ha ganado Chuti. Bueno, ha pasado con un montón. Ha pasado con Letra, ¿no ha pasado? No, con Carpe Diem. Con Carpe Diem, sí. Con Carpe Diem. Ha pasado con bastantes, claro. Es que es muy jodido de manejar, tío. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Es que no sabría. O sea, ya te digo, si se sabe a ciencia cierta, yo no pagaría el boleto, pero sí que a la hora de juzgar su obra, creo que no se tiene que juzgar, se puede juzgar moralmente, pero eso no la desmerita, no desmerita su valor estético. Claro, te digo cuál es la trampa que, ¿vale? Que yo creo que tiene este enunciado. Yo creo que la trampa es que el concepto o el manejo que hacemos del concepto de la presunción de inocencia. Vale. Porque hemos dicho primero que presumimos su inocencia porque no ha llegado el juicio, pero no porque realmente exista una mínima duda de que sea inocente. Claro. ¿Sabes? Es decir, hemos dicho que puede ser inocente, claro, pero luego hemos dicho que a ciencia cierta sabemos que tal. Entonces, claro, sí, yo creo que el límite realmente tendría que estar en la presunción de inocencia. Claro. Es fundamental. Además, hoy en día vivimos, yo creo que en una sociedad en la que la presunción de inocencia casi se cambia por la presunción de culpabilidad. Sí. Y más dependiendo del delito del que se trate. 100%. Entonces bueno, yo creo que hay que establecer esa barrera, ¿no? Que además, la presunción de inocencia, en mi opinión, es uno de los pilares centrales de la democracia. Sí. Porque si la culpabilidad de una persona depende de quien lo diga en Twitter, hoy en día todos estaríamos esclavos o presos claro. en algún foro de internet. Tú y yo ¿no? los primeros. Sí, claro, efectivamente. Entonces, bueno, con esto también hay un tema interesante. ¿Tú te mojas mucho sobre política o no te gusta mojarte? Yo me mojo. Tú pregunta y yo respondo. Vamos a hablarlo. El caso Errejón. Vale. El otro día terminé exámenes, me aburría muchísimo y me pareció una buena idea verme los 50 minutos de intervención judicial de Errejón ante el juez. Y la hora y pico de Elisa Muliá, que eso ya sí que se me hizo bola los dos. Vale. Claro, este es un tema complicado. ¿Por qué? Porque yo creo en concreto, mi opinión es que yo me creo la versión de Íñigo Errejón. Vale. Y lo tengo que decir, y no soy una persona ideológicamente afín a la izquierda, menos a la izquierda sistémica, menos a Sumar, menos a Podemos. Nunca he tenido una especial simpatía ni agrado por Errejón ni por las personas que le rodean. Pero yo me creo la versión de Errejón. Vale. Es que me parece la más coherente, viendo las dos. Y aparte, y aunque no fuera cierta la versión de Errejón, a mí me cuesta apreciar algún tipo de delito en la versión que dice Elisa Muliá. Creo que la ha denunciado por agresión sexual. Vale. No es acoso porque no es una acción reiterada ni continuada con acercamiento sexual. Fueron unos comentarios por Telegram que redirigieron como una especie de fiesta en casa de unos amigos y pasó una noche. A partir de ahí luego ya no se repitió y no se vieron a ver más en el tiempo. No es violación porque no hay penetración vía carnal, tal. Podría ser agresión si se desmiente o si se demuestra que no había consentimiento, pero es una palabra la de una persona con la de la otra, ¿no? Ahora bien, ¿dónde creo que está el problema de Errejón? Creo que Errejón ha sido devorado por un monstruo que él mismo se ha encargado de alimentar, que es el monstruo del feminismo. Hay un momento, Luis, de esa intervención, que yo luego te lo pasaré porque está explicado en un clip de 40 segundos brutal, vale, donde Íñigo Errejón le reconoce al juez que él dimitió de su espacio político porque era incompatible mantenerse en su espacio político y defender su inocencia. Vale. Es decir, dicho en otras palabras, el feminismo se ha encargado de corromper y de vulnerar hasta el máximo posible la presunción de inocencia del hombre. No puedes estar en Sumar diciendo que el porcentaje de denuncias falsas es de un 0,0000 periódico 1 y al mismo tiempo ser tú el que alegues cuando estás en esa situación que es denuncia falsa la que te han hecho a ti. Claro. Bueno, esto ha pasado también con Ajax y Proc, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, ellos sí. un argumentario parecido, ¿no? Exacto. Bueno, sí, de hecho esto pasa mucho. El propio Juan, creo recordar en mi podcast, ¿no? Que decía, bueno, en un mundo de adultos lo que hizo Errejón no debería ser un delito, ¿no? Algo así, no tampoco quiero poner en su boca estas palabras, pero le pregunté por el caso Errejón, cualquiera que quiera verlo también tiene mi podcast con él y ahí estuvimos hablando. Hostia, es un tema que quiero recordar, también he visto algún clip de Errejón en el que el juez le mete bastante caña. Ese es, claro. Y el tío decía algo así como que claro, que en el mundo real, cuando vas a tener relaciones con una mujer, no la preguntas, oye, ¿te puedo besar? Claro. Oye, ¿podemos hacer amor? Bueno, hay personas que sí, pero digo, normalmente Exacto. eso suele haber complicidad, miradas, yo que sé. Un acuerdo tácito. Efectivamente, ¿sabes? O sea, no le preguntas, oye... No firmas un contrato con todas las... Oye, ¿te puedo dar un beso en la boca? ¿Sabes? O sea, en la vida real el mundo no funciona así, él lo decía, ¿no? Y en el mundo real, entonces, bueno, él se da cuenta de que estas leyes y tal, pues muchas veces cómo se formulan son muy ajenas a la realidad. Yo muchas veces, por ejemplo, critico a la izquierda o critico
el derecho laboral, por ejemplo, y critico a Yolanda Díaz bastante, y bueno, y a la agencia tributaria, critico a todo Dios, porque claro, digo, está muy bien sobre el papel. Si yo tengo un espíritu socialdemócrata, me parece de puta madre pagar impuestos, me parece de puta madre que no se vulneren los derechos de los trabajadores, me parece de puta madre que los empresarios no se salgan con la suya y generen unas plusvalías descabelladas sobre los trabajadores. Todo eso me parece la hostia, 100%, de acuerdo, a tope. Y viva la sanidad pública, y viva la educación pública, y 100%, o sea, no soy anarcocapitalista, ni liberal loco, ni nada. Lo que pasa es que creo que una cosa es cómo funciona la teoría y otra cosa es cuando la pones a la práctica. Entonces, el tejido del país son pymes, ¿sabes? Pymes y micropymes. Entonces, una cosa es que tú presiones a ciertos oligopolios o a empresas, yo qué sé, que son muy tochas, que tienen mucha peña y que están reventando a sus trabajadores, generando una plusvalía de la hostia, ¿no? Pero cuando vamos al terreno de las pymes, o sea, un autónomo, tío, lo tiene muy jodido para salir adelante, ¿sabes? Lo digo yo, que a mí me van las cosas de puta madre y la presión fiscal es elevadísima, pero elevadísima. Con tema del laboral igual, tío. Yo podría tener mogollón de equipo que no puedo tener porque claro, si me pido una inspección laboral podrían determinar, estos son falsos autónomos, entonces te pegan un sablazo de la hostia. Por autónomo no sé si son 4.000 pavos, depende cuánto les pagas y tal, pero igual igual te meten son 4 años atrás, ¿no? La inspección laboral. Exacto. Y si tienes unos falsos autónomos te pueden meter pues igual por empleado 50.000 pavos, ¿sabes? Que hay empresas, como le pasó a Globo con la famosa ley Globo y tal, que se tuvo que crear y demás, que es verdad que ya lo tenían ellos lo tenían en cuenta en el balance de que les iba a caer un palo gordo, pero fueron no sé cuántos kilos. Eso a una empresa lo hunde, ¿sabes? Claro. Entiendo que hay gente y empresarios que se utilizan perversamente, y tratan mal a sus empleados, pero luego hay otros que dicen, tío, es que no te puedo pagar la seguridad social, no te puedo pagar, o sea, no puedo estar invirtiendo en ti 2.000 pavos, ¿sabes? Si mi empresa factura 1.000, ¿sabes? Entonces, pero necesito también empleados para salir adelante, ¿no? Ya. Entonces es muy complicado. Me he ido por las putas ramas, luego si quieres hablamos de eso. Sí, no te preocupes. Me parece muy interesante respecto al tema emprendimiento y demás. Ya te digo, o sea, aún así hay gente, entiendo, ¿no? que si no has emprendido en tu vida y no has tenido una empresa, lo ves con escepticismo y dices, no, este tío dice esto, pero en verdad quiere forrarse y a costa de sus trabajadores y tal. De verdad, animo a cualquier persona del mundo mundial que intente ser autónomo y levantar un pequeño negocio o cree una SL, como yo en mi caso soy autónomo y luego también tengo mis 2 sociedades, y es muy jodido, o sea, es muy jodido y es chungo. Y o tienes márgenes altos, que volvemos, es otro tipo de plusvalía, no a costa de tus trabajadores, sino a costa de vender tu producto más caro, por ejemplo, y utilizar o instrumentalizar el marketing para poder hacer eso, o estás jodido de cojones, ¿sabes? Entonces, creo que he hecho un alegato ahí antipuestos y por Andorra, ¿sabes? Está fantástico. Y además ahora lo voy a utilizar para retomarlo con lo siguiente. Claro, o sea, que continúa. Y simplemente lo que quería decir es que de la misma manera que ocurre esto, ocurre lo mismo con la ley del solo sí es sí. Bueno, tú eres estudiante de Derecho, sabes mucho más de Derecho que yo no tengo ni puta idea, pero sí que es verdad que creo que la izquierda ha pecado un poco, la derecha ha pecado un montón de cosas en otros aspectos, pero con respecto a esto y con respecto a las relaciones, ¿no?, entre hombres y mujeres, ha pecado a veces demasiado de, queremos un mundo idílico, que no ocurren estas cosas y tal, pero luego en la vida real, tío... las relaciones funcionan de manera diferente, ¿sabes? Claro, sí, evidentemente. Y además yo creo que la izquierda vive de contradicciones, pero graves, ¿no? Porque una cosa es tener contradicciones como tienes tú, que eres un ser humano, que te interesas por muchas cosas y que es inevitable que te lleguen estímulos distintos por distintas vías, lo cual es un signo muy positivo. Dice que no solamente te nutres de aquellos que te dan la razón o que reafirman las ideas que ya previamente tienes tú asumidas, ¿no? Quiere decir que eres un tipo con espíritu crítico y está muy bien. Pero cuando tú formas parte de la política y tu sueldo depende del contribuyente y tienes responsabilidad sobre la vida de los ciudadanos, yo creo que hay que tener un poco más que esas contradicciones. Y la izquierda vive en una contradicción que, por ejemplo, para mí es muy grave y es uno de los temas que más me interesa. Es la contradicción que existe entre acoger culturas que son incompatibles con la nuestra y luego, por otro lado, defender el feminismo a capa y espada, ¿no? Claro, es muy gracioso ver cómo la señora Montero, que ahora es eurodiputada, hace alegatos siempre que puede en pro de la defensa de las mujeres y las libertades individuales de las mujeres, y luego hace alegatos en pro de la implantación de personas musulmanas, ¿no? Por ejemplo, que son culturas de las más conservadoras posibles, donde una mujer no tiene libertad para quitarse un hijab o para quitarse porque tiene que ir cubierta. Claro. Entonces, es un límite propio que forma parte de la contradicción que tiene hoy en día asumida la izquierda. Entonces, yo creo que esto demuestra dos cosas. En primer lugar,
que las contradicciones solo son negativas cuando perjudican al resto de los ciudadanos, cuando tienen responsabilidad pública. Y en segundo lugar, que hay ciertos aspectos del feminismo que demuestran que es inconsistente. Es un movimiento políticamente inconsistente. Sí. Suscribo lo que has dicho. Ya te digo, yo en mi caso, como soy muy equidistante, me gusta dar palos a todo Dios, ¿sabes? Soy quejica profesional. Ajá, entonces, está muy bien, está muy bien. Todas estas cuestiones de las contradicciones que tiene la izquierda son evidentes. Luego a la derecha también hay que tirarla de las orejas mucho, porque también tiene cosas que tela respecto a bastantes tal, pero 100%, además son muy hipócritas. Y sobre todo, a mí lo que más me jode, tío, de la izquierda es el... Bueno, que eso también lo tiene la derecha mucho, depende de qué partidos y depende de tal, son los séquitos inquisitoriales que se forman. Ya, el tema de la censura. Sí. O sea, cuando como que tienes el discurso predominante, a mí me jode mucho, tío, porque yo, por ejemplo, en mi canal, siendo un tío, pues eso, ultra tolerante, muy de ciudadanos, ¿no? Entre comillas, en plan, a nivel ideológico, ¿sabes? En plan, como con unos y con otros, me llevo bien con todo el mundo y tal, me jode mucho que a la hora de traer perfiles y a la hora de hacer un esfuerzo brutal, o sea, he pospuesto entrevistas que lo petarían por decir, joder, o sea, me he autocensurado por decir, joder, es que he traído ya muchos perfiles de esta ideología, sé que lo va a petar y que voy a tener 500.000 de visitas, pero es que, tío, tampoco le quiero traer porque quiero que haya proporcionalidad, que todo el mundo se sienta bien acogido en el canal, que, ¿sabes? Que sea un foro de ideas. ¿Y por qué crees que es importante hacer eso? Porque a mí es lo que me gusta, o sea, es como mi criterio propio que no creo que se tenga que seguir en todos lados, ¿no? O sea, te decía al principio de la entrevista que me gusta mucho tu canal en tu caso, no sé si sientes que está desproporcionado, no sé si porque te hacen censura o no, que probablemente sí. Probablemente sean desproporcionados no por voluntad propia. Efectivamente, claro, y a mí me pasa lo mismo, es de lo que me estoy quejando, que muchas veces en mi canal, y esto me lo han llegado a decir gente de izquierdas y tal, de que... Ahora hago mucho por corregirlo, pero oye, pero meses atrás, oye, esto está súper desproporcionado tal, y digo, tío, pero si a mí me encantaría que hubiese una proporción de 1:1, pero es que no la hay porque a los perfiles por cada 5 perfiles que escribo, o por cada 10, vamos a suponer que 5 son de izquierdas y 5 de derechas, que bueno, es una dicotomía que me parece que está un poco muerta y que la podemos criticar y tal, pero más o menos nos sirve para estas es una etiqueta. Sí, 4 me dicen que sí derechas y 1 me dicen que sí izquierdas. Claro, yo obviamente aspiro a los perfiles mainstream y a los tochos. Evidentemente, si me bajase un escalón, pues sí que podría conseguir gente a tutiplé, pero mi podcast es grande, entre comillas, y tengo que aspirar un poco a los invitados, pues más mainstreams y demás, ¿sabes? Claro. Entonces, de esos, pues son muy reticentes a participar en foros que no sean los suyos propios y demás. Entonces, yo eso lo critico a muerte y lo digo siempre, tío. Exacto, es un problema y además es una muestra de sectarismo, yo creo, ¿no? El séquito inquisitorial, que ocurre en todos lados. Efectivamente. Que en la religión pasa mogollón, o sea, que hay séquitos inquisitoriales en absolutamente todos lados. Y yo muchas veces que traigo a invitados también de izquierdas, gente... pues fina, ideas más, yo que sé, más... Bueno, entrevista a Monedero, ¿no? Por ejemplo. Y hay mucha gente que también montaba el séquito inquisitorial y caza de brujas contra ellos, y eso me parece asqueroso. Al fin y al cabo, de manera ultra demagógica y simplista, gilipollas hay en todos lados, ¿no? Y siempre va a haber tanto en un lado como en otro, ¿no? Pero bueno. Pues voy a retomar lo que decías antes del emprendimiento y vamos a empezar a hablar sobre este tema. Let's go. Lo primero es la pregunta evidente. Lo voy a hacer muy rápida. ¿Crees que España es un buen país para ser emprendedor? Malísimo. O sea, me parece un país nefasto. Muy malo. Bueno, decirlo, o sea, yo soy podcaster, soy tal, pero o sea, tú has traído aquí a gente muy brillante y muy buena. Yo probablemente sea el peor invitado que has traído. No. Yo en mi caso ni soy filósofo, ni soy escritor, ni soy político, politólogo, ni soy absolutamente de nada. Son simplemente temas que me gustan, que tan siquiera estudio como por ejemplo haces tú, que tú estás mucho más formado que yo en todas estas temáticas. A mí me gusta hablarlas desde el punto de vista del cuñado. Sí que intento, pues, que tampoco columpiarme mucho con el análisis y cuando no sé algo, que es casi siempre decirlo, ¿sabes? O sea, que tampoco la gente aquí me tome porque ya me veo, no, pero vaya análisis más un poco riguroso, que la gente no se flipe. Exacto. Ahora, con el tema de emprendimiento sí que creo que sé un poco, porque tema. Algo sé, sin ser tampoco un emprendedor, que esto te lo comentaba fuera de cámara, sí. ¿no? Que antes estaba hablando con mi socio, que es un mega crack, y con otra persona, que tampoco quiero decir su nombre por si acaso, que es un mega crack también. Claro, yo me estaba un poco siempre me siento en no man's land, ¿no? Porque
estoy en tierra a nadie porque ni pertenezco al grupo de los pensadores, filósofos o gente que le interesan estos temas, ni al de los emprendedores que son unos putos killers que saben un huevo de todo, de cosas súper técnicas. Yo estoy ahí como de aprendí de todo, maestro de nada. Eres el outsider de los outsiders, ¿no? Literalmente, entonces soy el cuñado de los cuñados y me gusta aprender un poco de todo. Pero bueno, sí que soy emprendedor, sí que tengo mis empresas que las gestiono yo, que afortunadamente van bien y creo que estoy capacitado sí que para hablar de estos temas. Sobre lo que me vas a preguntar, que es si España es un buen país para emprender. Exacto. Y mi respuesta es que no, ni de coña. Muy malo. Si quieres, pregúntame. Vamos a andar un poco. ¿Vale? Decías antes, hablabas de la presión fiscal, de la presión impositiva. En España, fíjate, paradójicamente, contrario a lo que mucha gente piensa, la presión fiscal está relativamente por debajo de la media del resto de países de la Unión Europea. En ese sentido, ¿tú crees que es necesario bajar la presión fiscal? Claro, bueno, aquí habría que hablar como en términos relativos y absolutos, ¿no? O sea, puede ser, o sea, España puede ser un país muy malo para vivir con una presión fiscal alta, aunque sea más baja que la media, porque eso supondría que la media también es mala, ¿no? Exacto. O sea, que para mí es un poco lo que opino. Entonces, bajaría la presión fiscal. Es que, claro, yo creo que muchas veces no es tanto... Bueno, en parte sí, o sea, obviamente la presión fiscal afecta, pero luego también es en parte cómo se utilizan los impuestos. Porque, tío, si me dices, mira, es que los impuestos los va a llevar un equipo de la rehostia de políticos con unos asesores que te cagas, que van a hacer que tu país sea la puta cuna del emprendimiento, porque aquí va a venir todo Dios, porque va a tener unas carreteras de puta madre, una sanidad exquisita, una educación brutal, una infraestructura y un desarrollo de tecnologías de la hostia en I+D y tal, y todo súper guay, ¿sabes? Y una industria súper potente. Y digo, joder, es que pago la mitad, pero es que estoy muchísimo mejor en comparación con el resto y todo está yendo de puta madre. Lo que pasa es que no es cierto, o sea, me refiero, España tampoco es aquí, yo qué sé, Singapur o... No, no es un país puntero en cada vez en menos cosas. Claro, entonces como no ocurre, pues digo, joder, estoy pagando un mogollón de pasta, me estoy dejando una pasta en impuestos. En impuestos, y tampoco veo que esto sirva para exponencializar mis futuros ingresos o para montar una infraestructura mejor que me permita seguir avanzando con mi empresa, ¿sabes? Lo que ocurre al final del día es que hay mucha competencia en prácticamente todos lados, es muy complicado despuntar, y si despuntas es a costa de la reinversión. ¿Qué pasa? Que si tú ganas 100 y para crecer más tienes que invertir 120, primero te faltan 20. O bueno, tienes que invertir 100, ¿vale? Pero si te quitan 50, estás jodido, porque no puedes reinvertir. A mí esto Mira, esto lo explicaba el otro día Juanico Banana. Ah, sí, sí, claro. O sea, un tío que, no sé, a veces está un poco grillado, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. El tío sube un contenido así como muy peculiar. Y el tío lo decía, tú, es que, chavales, en plan, mi canal... La mayoría de la gente gana lo puto justo para vivir y ya está. Entonces, claro, y hay que reinvertir, ¿no? Ese dinero, estamos de acuerdo que una cosa es que yo hago un podcast, genero 5.000, pero claro, tengo que pagar equipo, tengo que coger muchas cosas y luego tengo que grabar otros 5 que pueden ir como el puto culo. Entonces ahí me dejo los 5.000. Claro, pero Hacienda me puede pillar y me dice, bueno, pero tienes que pagar impuestos o tienes que pagar la cuota autónomo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, con el IRPF pues haces balance de pérdidas y ganancias y si, por ejemplo, no ganas, pues no pagas. Pero la cuota autónomo es un gasto fijo que tienes que pagar independientemente si te va bien o mal. Exacto. Entonces, claro, digo, vale, ¿pero qué incentivo tengo yo para emprender y para dar trabajo? Sí. Estoy intentando levantar un negocio que es muy complicado y que lo normal es que dé pérdidas, ya no que break-evenemos, pero que dé pérdidas. Y si, joder, si le sumas a las pérdidas la cuota autónomo, por ejemplo, que son 300 pavos, es una puta animalada. Yo pago 386, creo, porque soy autónomo societario. Es un gasto fijo que es una locura, ¿sabes? Entonces yo soy partidario, bueno, podemos hablar primero podemos hablar de impuestos de sociedades, ¿no? Sí. Luego podríamos hablar del tema IRPF, los tramos, la progresividad, ¿no? Que esto, exacto. No sé si has tenido tu economía pública ya. Sí, sí. Esa asignatura es interesante. Es muy buena asignatura. Y ahí hay cuestiones interesantes a raíz con todo el tema taxativo y tal. La pregunta era si España te parece un buen país para emprender y si crees que habría que disminuir la carga fiscal. Vale, yo creo que no solamente depende de la carga fiscal, respondiendo a tu pregunta que me he ido por las putísimas ramas y lo siento está a todo fantástico. el mundo, que me pongo muy llorón. Creo que sí que hay que bajar la presión fiscal un poco, o por lo menos lo que te decía, bueno, si lo utilizamos de manera ultra exquisita, pues no la bajes en ese caso, pero teniendo en cuenta que los utilizamos mal los impuestos, sí. Tampoco sé si esto fuese la solución, o sea, yo es que creo que es un
problema de ineficiencia, de mala gestión política más que de impuestos, ¿no? Pero bueno, ya puestos, pues sí, me gustaría pagar menos, claro. Entonces, respondiendo a esa o el IVA, por ejemplo, tío, es que es una locura, de verdad. O sea, es que hay muchos impuestos, tío. Yo en mi empresa lo he visto y digo, joder, primero tengo que pagar a mis proveedores. Y a mis proveedores, para pagar a mis proveedores me tengo que financiar. No te dan préstamos si acabas de empezar una empresa. Entonces tienes que poner tu pasta ahorrado o levantar una ronda de inversión, que los fondos ahora, los Venture Capitals y tal, no dan pasta a no ser que tengas una idea muy buena y tal. Entonces, bueno, tú te financias, te autofinancias, o como quieras. Pagas a tus proveedores, ¿no? Dependiendo de qué vendas o en el sector en el que estés, pero pagas a tus proveedores. La factura te la pasan con IVA. Es decir, es un gasto extra que tienes que pagar, que luego te lo desgrabas, pero ya 2 meses después, en plan, la falta de cash flow la tienes ahí, ¿no? Luego, pues montas tu infraestructura, tal, inviertes de la hostia y empiezas a vender tu producto. Claro, tu producto va con IVA. Claro, entonces tienes que tener eso en cuenta, porque luego eso lo tienes que transferir de algún modo. Efectivamente. Luego tienes el impuesto de sociedades. Exacto. Pero luego si tú te pagas a ti mismo un concepto de sueldo, porque de algo tendrás que vivir, ¿no? Tú tienes tu empresa que está muy bien, te da unos dividendos bonitos, que eso luego por supuesto que tributa y también tienes que pagar impuestos sobre ellos, pero tú tienes un sueldo que te pones, ¿no? Aunque sea barato o que sea bajo. Claro, pero tu sueldo va con IRPF. Entonces te la vuelven a clavar. Cualquier proceso, y dices, bueno, pero contrato a gente porque igual me pongo yo un salario bajo, pero contrato a gente para poder delegar y poder hacer que mi empresa crezca. Claro, pero esa gente, ¿qué la vas a contratar? Si la contratas tienes que pagar seguridad social. Te gastas un puto pasto en empleados. Y dices, bueno, pero les contrato como autónomos y tal y cual, y de vez en cuando cuento con ellos. Claro, pero entonces una inspección laboral podría determinar que son falsos autónomos. Exacto. Y te pegan un purazo que te dejan seco. Entonces, hagas lo que hagas, estás muy jodido. Y de verdad, o sea, que esto lo digo, que no lo digo lo digo quejándome, pero lo digo porque, aunque uno desde el salón de su casa se piense que no, que este chaval lo que quiere es forrarse a costa del resto, de verdad, es que es muy complicado con la estructura que hay, despuntar y... Bueno, de hecho hay un índice, yo me acuerdo, hay una asignatura en nuestra universidad que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Del IRPF? No, el que solo te da... no, es de... tiene que ver con todas estas cuestiones. ¿Cómo se llama? Desarrollo económico. Desarrollo económico. No la he tenido. Está guay, tío. Es muy de econometría, te hacen analizar papers. Yo de hecho la pillé antes del TFG y me preparó de puta madre, tío. Para hacer una presentación, tienes que hacer una presentación de un paper y te hacen todo tipo de preguntas escabrosas sobre la temática y tal. Y había una parte que era todo el tema que tenía que ver con emprendimiento y demás. Y bueno, hay índices, que hay estudios rigurosos con metodologías de la hostia y tal. No recuerdo cómo era, ¿no? Pero sí que eran países que tenían una estructura, no sé si era una estructura fiscal o una estructura, voy a ser un poco ambiguo en el término, luego te lo pasaré por si lo puedes poner, pues eran países, no, y con burocracia, perdón, también, que esta es otra, la de la burocracia, países más burocráticos eran países en los que era mucho más complicado despuntar que otros, y tardaban, creo que era como el doble en llegar al mismo punto, es decir, que una empresa pasase de 0 a 100.000 de facturación, me lo estoy inventando esto, pues tardaban el doble aquellos que, o un cuarto más o lo que fuera, aquellos que tenían eso, pues más agilidad, más facilidad burocrática. Y hay un indicador que lo medía y tal. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, España es un país jodido para emprender, 100%. Que eso no significa que, bueno, puede estar por debajo de la Unión Europea, pero es que la Unión Europea, pues probablemente muchos países serán también jodidos. Claro, yo fíjate, no sé si te has dado cuenta de que últimamente en las redes sociales la unpopular opinion es defender los impuestos, ¿no? O sea, has elegido el argumentario fácil. Sí. y en este caso probablemente me va a caer a mí la de Dios por lo que yo voy a decir ahora. Varias cosas sobre lo que has dicho. Has hecho una intervención muy interesante, ¿no? Por un lado, esto que decías tú de si realmente los impuestos luego estuvieran realmente bien invertidos, si yo notara que hubiera una mejora infraestructural, con más carreteras, más servicios públicos, tal. Creo que eso en tu caso puede ser cierto, pero en el caso de muchas personas es una excusa que utilizan para negarse a reconocer que en ningún caso pagarían impuestos, 100%. ¿no? Hay un montón de gente que tú le pones el mejor hospital con la mejor sanidad pública y aún así preferirían pagar cero impuestos, ¿no? A partir de ahí. Yo sí que creo que hay una presión especialmente elevada sobre los autónomos, precisamente, ¿no? O sea, yo creo que son los que están sufriendo más desde unos años a esta parte. Probablemente en la última década, yo creo que es en la que más exponencialmente se ha ido subiendo la cuota de autónomos que en el resto de nuestra historia democrática. Y yo sí que creo que hay un sistema que lo conocerás, que es la mochila austriaca,
que bueno, pues es algo así como que aplicado un poco a los autónomos sería como que en vez de pagar la cuota de autónomo retribuya una especie de pensión que luego tú, por tus ingresos de manera privada, vas a recibir cuando llegues a la edad de la jubilación, ¿no? Que es otro tema también complicado, sí. El tema del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el servicio público es necesario. Evidentemente creo que la optimización de los recursos es más necesaria. Pero sí que es cierto que el problema es la fuga de cerebros. Es decir, si tú no le das incentivos a un país para que el resto de sus emprendedores se mantengan en el país, bueno, pues se queda de gente que vive del servicio público, que está muy bien y es muy interesante, pero se queda sin emprendimiento. Y el emprendimiento es un motor que reanima la economía constantemente. El vendaval de destrucción creadora, ¿no? Que claro, Schumpeter. Eso es, efectivamente, es esta idea, ¿no? Que también pasa muchísimo en la ciencia, por ejemplo, como en España el sector del I+D+I está, bueno, pues en fin, o sea, son 4 gatos los que están en España, porque el resto se van a Alemania, a Reino Unido, a Francia, a Portugal, que están mucho mejor retribuidos que en España no hay nada. Entonces, tienes un país que no puede ser puntero en nada porque no hay una base que permita que las personas punteras se mantengan en este país. Entonces, ese es un tema interesante. A partir de ahí, creo que el sistema de impuestos que existe en nuestro país tiene el problema de que acumula toda esa carga fiscal sobre los autónomos. Sí. Ahora bien, tampoco encuentro una solución. Es decir, ¿acabas con la cuota de autónomos? Bueno, sí, puede ser interesante, pero no pones ningún límite, por ejemplo, a la entrada a la cuota de autónomos. Es complicado. A ver, yo en mi caso, que sí que he tratado con muchos autónomos y mucha gente... O sea, yo trato con gente, con emprendedores súper exitosos y gente que gana mucha pasta, y trato con los perfiles más low-key, bajos, de que llegan a fin de mes jodidos y que están... tal. Entonces, conozco las dos realidades y las conozco a la misma proporcionalidad. Ajá, o sea, está que la proporcionalidad es importante, ¿no? Porque esto es como lo de, no, yo tengo un amigo gay, ¿sabes? No, en plan, tienes que conocer a mucha gente, no te vale con un caso puntual que es una anécdota, ¿no? Exacto. Tampoco esto es un conocimiento científico, no lo mío, o sea, al final es mi experiencia propia, no replicable, etcétera. Pero sí que conozco a bastante gente, como por lo menos más o menos hacerme una idea y saber que no estoy muy desencaminado, ¿no? Aunque no sea una tesis doctoral esto. Y yo cuando hablo con muchos ya te digo, con psicólogos, por ejemplo, que habla con muchos porque estoy montando una plataforma de salud mental y tal, me dicen, tío, es que no puedo ejercer, me encantaría, en plan, pues he pagado mis 14.000 pavos de máster sanitario para poder... para poder ejercer como psicólogo, más mis 4 años de carrera y tal, 2 del máster, que encima te cuesta una pasta y tal. Pero es que, tío, no me puedo permitir, aunque sea la primera cuota, ¿no? Que son 80 pavos, es que de 80 pavos a fondo perdido hasta que empiece a encontrar clientes, tío. Es una pasta. Y cuando ya son 300, pues imagínate, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso mucha gente no se lo puede permitir. Entonces, esa gente, ¿qué hace? Pues acaba trabajando en negro y acaba pagando menos impuestos de los que pagaría si quizás... Pues, yo soy un tío muy de incentivos, tío. Yo con mi equipo curro a incentivos, tío. Yo estoy a favor de que haya incentivos pues para contratar a tus trabajadores o lo que sea, y también estoy a favor de que creo que podría diseñarse y no es un disparate, un sistema de incentivos con el tema de los autónomos. Es decir, yo como... O sea, si soy el señor Estado, pues me interesa mucho más, en lugar de estar puteando a 3 millones y pico de autónomos, no sé si hay 3 millones y pico, 4 millones y pico, pero bueno, unos cuantos, pues tío, en lugar de ponerles un coste fijo y estar exprimiéndoles, porque claro, la realidad de las personas no es que si tú estás ganando 10.000 pavos al mes, que te metan de fijo 300 pavos, te la suda. O sea, al rico se la pela, al autónomo que le va bien le suda la polla la cuota de autónomos. Exacto. Pero un tío que gana 1.500 o que gana 1.000, pues 300 es una puta animalada, ¿sabes? Entonces, ¿no es acaso mejor, tío, pones un sistema de incentivos en el que digas, oye, mira, no tienes un coste fijo y luego ya veré yo cómo te aprieto en el IRPF, ¿sabes? Y que los que tienen un poquito más paguen un poquito más, pues mira, el que tiene 10.000, pues que luego, yo qué sé, en lugar de 300, es que no lo sé, porque es que ya 300 me parece mucho para una cuota de autónomos, independientemente si ganas 10.000 o 1.000. Entonces no lo sé, tío, ahí no sabría decirte, pero sí que creo que independientemente de eso, habría que quitar la cuota de autónomos. Si se la quieres dejar a los que ganan mucho, pues bueno, yo qué sé, aquí podríamos hablar, ¿no?, del tema de la progresividad y tal, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que gente que gana menos de 2.000, 3.000 pavos al mes no pueden pagar ni de coña una cuota de autónomos, ni de coña. Me decías justo antes de empezar a grabar la entrevista un concepto que es interesante, que es el tema de la alienación del empresario, ¿no? Sí. Pues nada, te voy a dejar para que claro, siempre cuando pensamos en la alienación pensamos en los trabajadores, como los alienados. Sí. ¿Qué alienación tiene para ti el empresario? Yo siempre se lo digo a mis amigos, yo vivo continuamente alienado, y aquí podemos hablar, que lo voy a apuntar de hecho, del tema del ocio. Villarreal habla mucho, ¿no?, de que el ocio es un derecho revolucionario, sí. Cómo instrumentaliza el capital el ocio y todas estas cosas a tope. A mí es un tema que me gusta, ya te digo, no he escrito sobre ello, no le he dado muchas vueltas como a nada de lo que pienso,
Pero respecto a lo de que estoy alienado, bueno, que los emprendedores están alienados. A ver, alienados, claro, esto es como cuando un tío que gana mucha pasta dice que está jodido mentalmente y un tío que gana poca está jodido mentalmente y la gente simpatiza y empatiza mucho más con el que gana poco, ¿no? Y dice, bueno, el rico que llore en un Lambo, ¿sabes? Que Exacto. le jodan. A ver, yo no estoy de acuerdo, me refiero. Uno que le va bien puede estar muy jodido, ¿sabes? Y hay gente que le va muy bien que se suicida y da la misma pena y tristeza que el obrero que se suicida, me refiero, es lo mismo, ¿no? Las consecuencias son las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso. Pero sí que es verdad que, de la misma manera, que obviamente, claro, o sea, objetivamente yo creo que aquí igual soy un poco contradictorio, pero bueno, da igual, no voy a entrar en esto. El tema de la alienación de los emprendedores. Creo que de la misma manera que los trabajadores, que los obreros, así por hablar como en términos más marxistas, Sí. Al no sentirse que son parte del fruto de su trabajo, pues está este concepto, ¿no? de la alienación. Creo que a los emprendedores también les pasa un poco, en tanto y cuanto que hay tanta como presión, entre comillas, por conseguir o lograr el éxito, porque te vaya bien en tu empresa. Hay tanto estrés que gestionar, un equipo, gente que depende de ti y demás, que creo que es bastante normal y entendible que el emprendedor también pues llegue a un punto en el que, tío, se sienta en plan que... ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, voy en piloto automático, tío. O sea, yo gran parte de mi día, ya te digo, yéndome bien y estando súper contento con los éxitos que consigo y demás, tío, hay gran parte del día que digo, tío, esto lo hablo con mi socio de, tío, necesito un puto psicólogo para poder lidiar con todo el estrés que supone esto, ¿sabes? Y ya te digo, mucho tiempo que pasa durante el día estoy pues pensando o sea, no pienso. Literalmente voy en un piloto automático. Claro. Y no soy capaz de disfrutar de las cosas o me cuesta Exacto. tal. Y entonces digo, joder, yo soy el empresario. Mis trabajadores tendrían que estar alienados, suponiendo la tesis de Marx, pero yo también lo estoy. Entonces acabamos todos alienados. Muchos echarían la culpa y culparían al capital, ¿no? El capitalismo es el causante, el sistema capitalista, de que ocurra esto, ¿no? Y entonces aquí entraría Villarroya a hablar de que el ocio es un derecho revolucionario y que se instrumentaliza el ocio, ¿no? Porque antiguamente el ocio se utilizaba como para liberarnos las cadenas y pues eso, estar tranquilos, disfrutando de unas cervezas con amigos, y ahora nuestro ocio lo empleamos en leer Padre Rico, Padre Pobre o Hábitos Atómicos. Exacto. Para ser más productivos, ¿no? Exacto. Yo lo firmo, o sea, pero es una esta marxista que yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Sí. No, claro, yo fíjate, con respecto a este tema que es muy interesante, es un melón muy grande, pero tu Villarroya es un crack, es un tipo que es el puto amo, y un tipo encantador. Sí, me parece un genio absoluto. 4 carreras creo que tiene el tío, ¿eh? Sí. O sea, es una persona... Teología, historia, periodismo y... Filosofía. Exacto, esas 4. Siendo doctor en historia, ¿no? Ah, pues no sabía... Creo. Puede ser que sí. Y bueno, lo que te iba a decir este tema, ¿no? Un segundo. Sí. Quiero ver si está... Sí, ¿no? Sí, perdón. Nada. Entonces, claro, sí, a mí este tema me parece muy interesante, el concepto de la alienación, porque es cierto que hay que ver hasta qué punto se traslada la alienación. Yo creo que lo que Marx... a ver, yo no soy un experto en marxismo, sí que estoy justo ahora mismo leyéndome El Capital, de hecho. Voy por el libro primero, hay que decirlo. Son 2.700 páginas, ¿no? Bueno, depende de la edición, son 3 libros, pero son, o sea, el primero es un tocho, el segundo es más finito y el tercero es más tocho que casi los 2 anteriores juntos. O sea, es una cosa que, bueno, hay que dedicarle unos cuantos años de tu vida para... Y es... para afrontar. Un tonazo infumable, ¿no? No, me parece muy interesante. ¿Sí? Me parece muy interesante y no es tan difícil de entender como creo que la gente tiene. Ahora bien, al tema al que vamos, ¿no? Creo que hay un problema de malinterpretación muy grande con respecto al concepto de Marx. Vale. Y creo que este concepto de malinterpretación lo ha llevado a las instituciones públicas parte de la izquierda actual que tenemos en nuestro país. Porque el error existe en concebir que la igualdad tiene que venir después. No podemos hacer una igualdad de resultados. Vale. Es decir, yo no puedo intentar equiparar el resultado de mi podcast con el tuyo porque no es el mismo. Claro. Y sería injusto que si yo con mi podcast genero 500 euros al mes y tú generas 500.000 euros al mes, tú me dieras la mitad. Claro, tú me dieras la mitad de lo tuyo para que yo tuviera exactamente lo mismo que tú. Claro. Esa es la igualdad al final y ese es el error. La igualdad tiene que estar al principio. Vale. Pero es que tampoco reside la igualdad en el principio, porque la diferencia, claro... Uno dice, no, un emprendedor, un criptobro, vamos a poner el perfil del criptobro, que critica a una persona que critica a los criptobros, le podría decir algo así como, no, bueno, si es tan fácil montarte una empresa, móntate una empresa. Claro, el problema está en los medios. 100%. Una persona que tiene medios para montar una empresa, perder su empresa, que se vaya toda a la quiebra y montar 10 más, no tiene tanto riesgo en la primera empresa que monta que la persona que solo tiene los medios para montar una empresa. 100%. Por eso...
Las igualdades tienen que venir al principio. Claro. Y por eso sí que estoy bastante de acuerdo contigo lo que tú decías de los incentivos. Incentivos al principio para que sea más fácil y más ágil el trámite burocrático para montar tu primera empresa, claro, para que haya más ayudas al principio. Entonces, sobre este tema, yo te quiero preguntar, ¿crees que realmente hoy en día existe una igualdad de oportunidades, una igualdad de opciones entre los españoles o en España? No. Pero vamos, venga, este tema me encanta además. Y además lo voy a mezclar con una cuestión que me gusta mucho, que es el tema este del determinismo genético y tal. No, obviamente no hay igualdad ni de medios, ni de oportunidades, ni de absolutamente nada. O sea, eso es una mentira. Creo que, o sea, dentro de lo malo tampoco estamos tan mal, ¿vale? Exacto, o sea, no estamos tan mal. No estamos tan jodidos. Podríamos estar peor, desde luego. Creo que hay libertad y todas estas cuestiones, pero no hay igualdad, obviamente, de medios. Entonces, por ir un poco a mi caso práctico, a ver si me puedo reorganizar las ideas para que no me pase como me está pasando, que de repente me voy por las ramas y acabo hablando de... No, pero sí está fantástico saber el procedimiento. ¿Ha sido el procedimiento mental? ¿Cómo consigues...? Sí, en mi caso me voy mucho por las ideas. Mi procedimiento mental es el caos, el procedimiento. Pero... Vale, a ver, no creo que haya igualdad de medios, pero creo que, aunque las hubiese, nunca habría igualdad. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los factores, esto lo habla mucho con Roberto Colom. Roberto Colom, ya te estaba hablando antes de él, ¿no? Que hemos comentado una cosa sobre la violencia y demás, porque él dirige un máster en psicología forense, pero él es uno de los mejores psicólogos diferenciales del mundo. De hecho, es un tío que ha criticado mucho la teoría de las múltiples inteligencias de Gardner. Evidentemente es una teoría pseudocientífica, o sea, lo que sabemos hoy a ciencia cierta, una ciencia cierta, pero con toda probabilidad es que hay una única inteligencia, podremos definir qué es eso y demás. ¿Y por qué estoy sacando esto a colación? Que creo que tiene mucho que ver, y es porque, o sea, verdaderamente cuando hablamos de si hay una igualdad de medios o tal, partimos de que el mundo es muy desigual, porque hay personas que tienen un cociente intelectual muy elevado y personas que tienen un cociente intelectual muy bajo. Y mucha gente dirá, bueno, Luis, ¿y eso qué coño tendrá que ver? Hombre, pues tiene que ver mucho, porque todos los estudios más rigurosos que se han hecho sobre la movilidad social, sobre qué es lo que hace que una persona pueda tener y pueda triunfar y albergar unos éxitos laborales de la hostia, ya sabes, tú estudias economía, econometría, sabes que las cosas son multifactoriales en prácticamente todo. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Sí. La econometría para mí es una pseudociencia. ¿Para ti es una pseudociencia? Sí. Hostia, luego hablamos del enfoque cuantitativo de la economía, que me parece un tema interesante también. Pero, bueno, las cosas son multifactoriales, hay cosas que explican mejor o tienen más peso, ¿no?, para explicar una variable que otras, pero a grandes rasgos lo que sabemos es que el IQ es algo que es bastante importante y es bastante determinante. Claro, ¿qué pasa? El IQ no es democrático, ¿sabes? No es que todos nazcamos con el mismo IQ. Exacto. Unos tienen un IQ mucho más alto y unos mucho más bajos. Entonces, partiendo de que la naturaleza es injusta y ya es desigual, podríamos decir, bueno, pues vamos a intentar tener las mismas oportunidades. Bueno, pero es que entonces ahí tampoco habría igualdad de oportunidades. Suponiendo que todos venimos del mismo nivel sociocultural, tenemos la misma educación, tenemos los mismos derechos, somos todos exactamente igual, habría desigualdad de oportunidades. Claro, o sea, esta es la idea de si se crea un planeta desde cero y le das 1 millón de euros a cada habitante, tardarían un segundo en generar desigualdad entre el dinero que repartes. Efectivamente, pero por sus propios... yo qué sé, por sus propias inclinaciones. Exacto. Que evidentemente sabemos a día de hoy que la genética juega un papel fundamental, el carácter ambiental también, pero la genética juega un papel fundamental que nunca se tiene muy en cuenta y está ahí a la hora de la toma de decisiones, a la hora de crecer como persona o de hacer o tener ciertas inquietudes, incluso a la hora de ser vulnerable a ciertos tipos de sustancias psicoactivas, ¿sabes? Por ejemplo, que se sabe. Entonces, con el tema del IQ, claro, o sea, es que estamos hablando de que aunque hubiese igualdad de oportunidades, no las habría jamás, porque uno de los factores que más diferencia que un individuo sea exitoso no es su cociente intelectual. Entonces, bueno, partiendo de esto, yéndonos y rescatando lo de ¿hay igualdad o no de oportunidades? Tampoco. O sea, obviamente, yo iba a un colegio privado, pertenezco mis padres no son ricos, pero pertenezco a pues, la clase media acomodada o como se quiera llamar. Yo cuando empecé el podcast, tenía 3.000 pavos de ahorros que había yo generado porque yo he jugado al póker online, o sea, yo he hecho muchas cosas. Y tenía un dinero que digo, mira, voy a invertir 500, 800 pavos, invertí y bueno, yo voy a contratar un editor que le pagaba poco al principio porque era lo que podía, no por otra cosa, y luego fue subiendo, hay un sistema de incentivos y tal.
Y dije, mira, tío, y yo si me va mal el podcast, pues sé que, yo qué sé, me queda cero. De hecho, en un momento me quedé creo que con 100 pavos o así en la cuenta. Dije, a ver, es dramático, pero yo qué sé que no voy a dormir debajo de un puente. O sea, sé que a una malas lloro a mis padres, oye, papá, no tengo pasta, ¿sabes? Y bueno, pues hijo, ya veremos cómo lo solucionamos, o ponte a currar, pero puedes ponerte a currar y que todo el dinero que ingreses, o sea, de camarero o de lo que sea, y que todo el dinero que ingreses sea para ti. Porque no tienes que poner los 1.000 pavos para pagar la nevera o para pagar la luz o para pagar tal, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, obviamente, partiendo de eso, pues claro que yo tengo condiciones infinitamente favorables a muchísima gente que por supuestísimo que es mejor que yo, que serán mejores entrevistadores, que serán mucho más cultos, que tendrán unas capacidades de oratorias brillantes y serán personas súper inteligentes, pero que no pueden despuntar siquiera porque es que sus condiciones materiales son una puta mierda, ¿sabes? Entonces eso, 100%, y por eso me jode mucho también cuando se investiga y se profundiza sobre quiénes son los grandes emprendedores y empresarios, pues son personas con altos cocientes intelectuales, 100%, o sea, es gente brillante, eso no se lo quita a nadie, pero son personas de una cuna rica. Claro, normal, porque a igualdad de condiciones, o sea, ceteris paribus con la inteligencia, si ambos tenemos un 150 de IQ, pues es más probable, si mi familia gana 1 millón de pavos, claro, y la tuya 0, es más probable que yo llegue a lo más alto. Y teniendo en cuenta que lo más alto llegan 5, pues van a llegar los que tienen un IQ súper alto, pero que además vienen de condiciones socioeconómicas súper favorables. Entonces, 100%, no hay igualdad de oportunidades. Por eso me jode mucho también los emprendedores que a veces son muy narcisistas cuando tiran la típica de no, pero yo empecé de 0 y tal. Bueno, puede ser que empezases de 0, pero no empezaste tan de 0 como otros, ¿sabes? Claro. Tampoco creo que haya que juzgar a los emprendedores y este debate de no, pero claro, que aquí, esto sí que es muy pseudocientífico, el típico argumento de no, pero es que tú has llegado alto, como se lo dicen mucho a los de Nud Project, porque con el dinero de tus papis. Mira, te aseguro que llegar, por ejemplo, donde están los de Nud Project, ni con el dinero de tus papis, ni con el dinero de tus no papis. O sea, llegar ahí, hay muchos factores, el azar es uno, por supuesto, la inteligencia, ser trabajador, persistente, constante, por supuesto, estas socioeconómicas y bueno, o sea, es un batiburrillo de cosas, ¿sabes? Para decir, no, este tío ha llegado ahí por el dinero de sus papis. No, el dinero de sus papis tendrá un peso que en la variable explica un porcentaje del éxito, pero no la totalidad, evidentemente. Sí. Y eso es un poco lo que digo. Si quieres profundizamos más, es un tema que me interesa mucho, ya te digo. Muy bien, pues... No sé cómo lo ves ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tema en concreto? Que estábamos hablando. El tema de la igualdad de oportunidades. Sí, igualdad de oportunidades, claro. O sea, quiero decir, si pudieras elegir, si el mundo fuera robótico y mecánico, claro, lo que harías es crear un multiplicador. Es decir, una persona que se ajustara al IQ de cada persona y que si consiguiéramos establecer una correlación justa entre el IQ y el resultado económico, pues lo ajustas y a partir del IQ que tú des te dan un multiplicador para que pudieras llegar al mismo resultado. Claro. Esto es irreal. Claro. Es distópico, es utópico, en fin, es algo inexistente. Entonces, a mí sí que es verdad que lo que más me repatea de todo este asunto es la atmósfera que se crea, esta especie de nueva vorágine de criptobros, de mundillo oculto, ¿no? Que parece que te quiere inculcar la idea de que siempre emprender va aparejado de un resultado. Sí, ¿no? Sí. O sea, están vendiendo el emprendimiento como si fuera una fórmula mágica. Y el emprendimiento no es una fórmula mágica. De hecho, yo creo que está compuesto de más prueba y error que en cualquier otro sector del universo. O sea, es que el emprendimiento es constantemente prueba y error. Entonces, que tú me vendas un curso diciendo que yo, editando 4 vídeos o mirando los cruces de medias de tal, voy a conseguir hacerme millonario, claro, es pseudociencia. Claro. Y no es solo pseudociencia, es humo. Claro. Es humo absoluto. Entonces, yo creo que este asunto es el más peligroso. Quitando eso, yo apoyo el emprendimiento. Ahora bien, es cierto que yo sí que creo que el dinero con el que tú vienes y las oportunidades de inicio, claro, determinan una parte bastante significativa del resultado que puedas obtener. Sí. Y volvemos a lo del tema del IQ, ¿sabes? O sea, se ha visto que de hecho, la manera que hay de contrarrestar esto es con un alto grado de sofisticación cerebral, ¿sabes? Es decir, personas que son muy inteligentes y que nacen en barrios desfavorables, sí que se ha visto que es la manera que tienen de competir contra aquellos hijos millonarios de cuna y tal, pues es gracias a su potencia neuronal, ¿sabes? Pero claro, no todo el mundo en los barrios desfavorables es una gaussiana, me refiero, eso es... igual para todos, ¿sabes? Entonces, habrá muchos que sean muy inteligentes y otros que no. Los muy inteligentes podrán subir en el ascensor de la movilidad social, pero los que no, y se quedarán ahí y estarán mucho más jodidos que los que tienen mucho. Sí, es desigual, lamentablemente. A mí me encantaría que no fuera así, pero es así, tampoco es muy complicado. Para eso está precisamente los políticos, para intentar que haya cada vez menos desigualdad, ¿no? Sí, claro. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a pasar al último tema, Luis, porque no te quiero robar toda la tarde y ya estamos. Yo lo estoy disfrutando mucho.
espero estar dando la talla, tío. Bueno, por supuesto, no tengas la más mínima duda. Y vamos a hablar del último tema. Yo creo que vamos a hacer un giro un poco radical, pero era un tema que también quería hablar. Yo esto lo he hecho al contrario que un programa que también me gusta mucho, que es el programa del Purgatorio, de la gente de The Objective, a los que mando un saludo desde aquí. Recomiendo a todo el mundo que vea ese programa del Purgatorio porque es una sección buenísima en internet. Y ahí comienzan todas sus entrevistas, un poco el leitmotiv del programa es comenzar todas sus entrevistas preguntándole al invitado por su relación con Dios. Vale. Y por eso lo ligan un poco por el nombre del Purgatorio, ¿no? Vale. Y bueno, yo en este caso he pensado que lo podíamos dejar para el final para hacerlo un poco de manera distinta a como lo hacen allí. Así que voy muy directo, Luis. ¿Cuál es tu relación con Dios? Mi relación con Dios. Buena pregunta, tío. No lo sé. ¿Cuál es tu relación? Tú eres agnóstico, ¿no? Sí, soy un agnóstico que empezó más cercano al ateísmo y que creo que cada vez me voy acercando más a la postura del teísmo. Bueno, eso es interesante. Yo en mi caso empecé siendo creyente porque al fin y al cabo vengo de una familia religiosa, mi abuelo era muy, muy religioso y a mi abuelo le admiraba mogollón. Y bueno, me crié en un colegio católico, entonces pues bueno, eso lo adoptas un poco, ¿no? por cultura, por familia. Sí. Ya te digo, mis padres tampoco es que sean unos fervientes defensores del catolicismo y la cristiandad y que tengan a Dios en cuenta para todo. De hecho, creen en Dios, pero vamos, que es un tema que ni se saca, ni se habla, ni van a misa, ni nada, ¿sabes? O sea, pues como quien cree. Creyente no practica. De manera un poco heredada también. Y bueno, de pequeño era creyente, lo que pasa es que a medida que me he ido creciendo y demás, me he ido posicionando más hacia una manera de ver el mundo, una cosmovisión más agnóstica. He llegado a ser ateo o tontear mucho con el ateísmo, de estar seguro de que no existe Dios y demás. Ahora, a través un poco de todo el mundo que he conocido y demás, es que claro, es que no lo sé. O sea, yo creo que estoy un poco más, por desgracia, y ahora te explicaré por qué, estoy un poquito más cerca del ateísmo que del teísmo. Pero me gusta dejar la puerta abierta. O sea, yo el problema que tengo es que le tengo un miedo irracional. A morir. Más que irracional, bastante racional, a la muerte. Y a que no exista nada después de la muerte. Y es algo que me atormenta, me persigue, me deja la noche sin dormir. Sin duda alguna es mi gran trauma, que siempre lo comento y que no tengo ningún miedo y ni lo escondo. Ese es mi gran temor también. También, ¿no? La muerte me acojona mucho y entonces... sinceramente, la honestidad intelectual me la pela. O sea, prefiero mi integridad física y mental a la honestidad intelectual. Entonces, intento como, yo qué sé, no profundizar tanto, aunque por ejemplo hay un canal que te recomiendo que tienes que traer seguro, que es Aristarchus. No sé si le conoces. No sé quién es. Es para mí uno de los mejores ateos que hay en YouTube. Pues, es un vistazo. mega crack, pero mega crack. O sea, ese tío yo le he traído al canal. De hecho, esto es primicia, aún no ha salido el podcast, pero es muy bueno. O sea, brillante. Vale. Me veo sus vídeos aún así, un poco para autoflagelarme. Y no sé, tío, o sea, yo en mi caso es que me atormenta mucho, tío, y no sé qué tal viviría sabiendo a ciencia cierta que si se está cayendo mi avión no va a haber nada después y que no voy a volver a ver nada más a mi familia, ¿sabes? Efectivamente. Entonces... Para mí el mayor miedo, fíjate, no es tanto el momento de la muerte, porque lo superas y hasta es pensar que puede haber una ausencia de la consciencia durante la eternidad. Vale. A mí la palabra eternidad vale. es lo que más me acojona, es decir... Vamos a partir de que no existe Dios. Vale. Espero que no sea así, pero vamos a partir de que Dios no existe, te acabas y no hay nada. ¿Qué implica nada durante la eternidad? Claro. Ese es el concepto que a mí me aterra y me acojona. No es tanto el morir, porque el morir, bueno, sí, hay formas muy dolorosas y muy traumáticas de morir y nadie quiere una de esas formas para sí mismo ni para sus seres queridos, pero sabiendo que la muerte es un trámite y que todos la vamos a pasar, una vez pasada, ¿qué? Claro. El hecho de que tu consciencia se evapore, se diluya entre el universo durante una eternidad... Claro. Sí. O sea, quiero decir, cuando tú caes en este pensamiento es un pozo sin fondo. O sea, claro. Y la única manera de refugiarte y salir y coger una cuerda es acercarte a una religión. Claro. Algo que te dé una esperanza y te dé un cierto optimismo. Sí. Y ahí entran figuras como la de José Carlos, por ejemplo, que los dos conocemos y hemos entrevistado, que intentan, yo creo que, acercar un poco la visión de Dios cercana a la ciencia, ¿no? Sí. Y este es otro tema interesante, porque claro, nos plantea la cuestión de si realmente la mejor aproximación que podemos hacer a la figura de Dios es a través de la ciencia o es a través de la filosofía. Sí. Bueno, has dicho muchas cosas. Sí, coméntalas todas pues, como quieras. Primero, claro, el tema de la eternidad. A mí lo que me consuela un poco es pensar que, claro, o sea, verdaderamente si mueres y no hay nada, pues no te enteras. Entonces es algo que
no te va a putear, ¿no? Entonces, si eres capaz de vivir toda tu vida y de respetar la muerte y que no te atormenta, aunque ya, pues en nuestro caso ya vivimos atormentados, pero si eres capaz de... Ir ajeno, ¿no? Efectivamente, de pasar por ese trámite burocrático, ¿no? Ya está, en plan, ya lo tienes hecho, porque mueres y no hay nada, no te enteras. Ese es ¿conoces el argumento de Epicuro? Es el argumento que te dice que, claro, es un argumento también para consolarte por la muerte. Vale. Esa es la finalidad. Y lo que te dice Epicuro es... Si tu vida implica la ausencia de tu muerte, Vale. y tu muerte implica la ausencia de tu vida, Vale. ¿por qué te preocupas por Claro. algo con lo que no vas a coincidir ni en tiempo ni Claro, espacio? Claro. Bueno, de hecho, el problema del mal también se dice el trilema de Epicuro, ¿no? El problema del mal innecesario, Sí, creo que también eso se le es, adjudica eso a es. Epicuro. Claro. Sí. Bueno, sí, efectivamente, claro. Ya, pero aún así es que es una cuestión ya no le casi convence a nadie. irracional, ¿sabes? Claro, o es sea, como yo, por ejemplo, le tengo una fobia a volar. Ah, vale. Es un miedo irracional a volar. Vuelo, más de lo que me gustaría, pero yo, por ejemplo, el mes antes de volar estoy jodido. ¿Ah, sí? Los días antes me cuesta mucho conciliar el sueño. Cuando estoy volando, estoy siempre al borde del ataque de pánico. O sea, es una sensación verdaderamente desagradable, ¿no? No ha sido así toda la vida, ha sido a raíz de una experiencia traumática que tampoco quiero contar ahora porque no viene a cuento, pero sí que me da mucho miedo. Yo sé que la probabilidad de morir depende de las cifras y depende de tal, pero más o menos una entre 4 millones. O sea, podrías coger un vuelo todos los días de tu vida durante 27.000 y pico años y no te pasaría absolutamente nada, ¿sabes? Pero sí, y por ejemplo, el ferry es un vehículo mucho más inseguro. Ajá. O sea, probabilísticamente, si coges muchos ferries y muchos aviones, te vas a morir antes cogiendo un ferry. Si coges un coche, ni te cuento, una moto, ni te cuento, ¿no? Que es el vehículo que más muertes por cada mil trayectos Genera, ¿no? genera. Pero claro, yo, por ejemplo, me voy a Ibiza este verano. Y tengo dos opciones. O voy en avión, que la probabilidad de morir es bastante baja, o cojo un coche Madrid-Valencia, que la probabilidad de morir pues, es más alta desde luego que coger un coche, y me cojo un ferry porque ya llevo el coche y ya pues, lo utilizo en la isla, y cojo el coche y además hago un trayecto en ferry, ¿sabes? Estadísticamente, la buena decisión es coger el avión, 100%. Pero yo, sin embargo, voy a coger el coche. El ferry. Claro, haciendo un análisis completamente racional, ¿sabes? Entonces, bueno... claro, aquí entra el tema de los tormentos de uno, ¿no? Esto no sé por qué lo he contado, pero bueno, es una anécdota curiosa, ¿sabes? Y también está guay porque ejemplifica y bueno, enseña muy bien lo que son las fobias y los miedos irracionales, que precisamente escapan de la razón, ¿no? No lo sé. ¿Cuál era la pregunta? También habías dicho. El miedo. Si hay que abordar a Dios con filosofía. Por filosofía, por la ciencia. Bueno, para mí con ambas. O sea, me refiero, yo soy de los defensores de que la filosofía debe ser, para que sea una filosofía de rigor, deba ser una filosofía científica. Vale. Aquí te recomiendo a mi amigo Oscar Teixido, Oscar Teix en Twitter, que bueno, nos llevamos muy bien. Y hemos hablado él habla mucho de estos temas, él es muy bueno. Le mencionaba al principio de la entrevista, ¿no? Mencionando el tema de la inspiración heurística versus la fecundidad teórica y tal, que debe haber en las disciplinas, o en los diferentes campos de conocimiento. Entonces, para mí la filosofía tiene que estar científicamente informada. Podríamos definir qué es la filosofía o qué no tal, pero bueno, ahí ya nos metemos en terreno complicado, daríamos una definición ambigua y tal. Creo que tengo aquí apuntada, de todos modos, la definición que utiliza Oscar, que me gusta bastante. La definición de filosofía. De filosofía es súper general. Aquí la tenemos, vale, mira, él define filosofía como el campo de conocimiento que investiga sobre los problemas más generales relativos al mundo, el entendimiento y la acción social, e intenta dar respuestas teóricas provisorias, que tengo la letra enana, pero que logran aportar algo de un modo relevante a tales cuestiones. Obviamente luego entra en que para que una filosofía sea de rigor, tiene que estar regida bajo la claridad, coherencia interna, externa, y que sea y la cuestión de la fecundidad, que es bastante interesante. O sea, él habla de que con respecto a la claridad, pues una filosofía tiene que ser clara. No significa esto que no deba de usarse tecnicismos para desarrollar un sistema filosófico, sino que no tienes que intentar marear y mediante los oscurantismos complicar o enrevesar a propósito tu filosofía para sonar más bonito, rollo Hegel, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Luego, con el tema de la coherencia interna, pues se refiere un poco, ¿no?, a que dentro de un propio sistema filosófico, teoría, hipótesis o lo que sea, se tiene que regir bajo la coherencia interna, es decir, no puede ser un sistema filosófico contradictorio entre sí. La coherencia externa sería lo mismo, pero con el resto o con el resto de saberes y de conocimientos, ¿no? Y aquí entramos con el tema de la ciencia, es decir, no puedes hablar de la estética, por ejemplo, sin negar, pues por ejemplo, el efecto que hacen. A día de hoy no se sabe que
esto es un apartado, ¿no? que se llama de la neurociencia, que se llama la neuroestética, si no recuerdo mal, que básicamente como que establece que al parecer lo que nosotros consideramos como una experiencia estética tiene que ver con que la ínsula y la amígdala en nuestro cerebro pues como que se encienden según el estímulo, ¿no? Pues si vamos a hablar de estética, viene bien saber estos conocimientos más científicos, ¿no? Claro. Y no contradecirse, ¿no? Por ejemplo, o con la ética o con cualquier otra rama o con la epistemología mismamente, ¿no? Y luego el tema de la fecundidad, pues es que la filosofía no es que tenga que ir en paralelo con las ciencias y tecnologías, ¿no? Que serían como los otros dos saberes, sino que tienen que retroalimentarse, es decir, tienen que crear sinergias entre sí. Está el tema de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que se posiciona como desde un aspecto metacientífico. Básicamente sería que la filosofía y la ciencia y las tecnologías tienen que apoyarse unas a otras, ¿no? No entenderíamos la ciencia sin la filosofía, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hacemos un estudio epidemiológico sobre X, estamos asumiendo que todo lo que existe es real, que eso es una presunción de corte filosófico, ¿no? Exacto. Porque no podemos probar que todo lo que existe es real, ¿no? Exacto. O tampoco se puede probar el naturalismo, una tesis universal no se puede probar, ¿no? Está esto del principio de falsabilidad de Popper. Claro, a Dios no se puede demostrar que es falso, porque no puedes hacer, ¿no? Popper cree que uno de los, para dictaminar, o uno de los criterios de demarcación de qué es ciencia, que esto es bastante interesante, ¿no? El criterio de demarcación, pues las cosas tienen que ser falsables, que no falseables, es decir, tienen que poder demostrarse que son falsas a través de una hipótesis, a través de una experimentación y tal. Claro, a Dios, ¿cómo pruebas que es falso? Es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso a Dios no se le puede aproximar única y exclusivamente desde la ciencia, sino que lo que tú tienes que hacer es aproximarte a él o no con argumentos filosóficos que están científicamente informados. Es decir, si vamos a hablar de epistemología o de lo que sea, pues será una epistemología que esté retroalimentada con la física, con los descubrimientos físicos, químicos y del resto de ciencias experimentales, ¿sabes? Claro, yo creo que, fíjate, en este debate hay partes en las que estoy de acuerdo. Claro, decíamos antes, la figura de José Carlos es una persona que, a través de su libro, por cierto, también muy recomendable, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, hace una aproximación a partir de argumentos que han sido tradicionalmente científicos para intentar ver cómo se pueden encajar dentro de la cosmovisión cristiana, en este caso, y la católica en concreto en su caso, ¿no? Aunque, eso sí, él dice una cosa muy interesante que es, yo tengo como 3 pilares, ¿no? Dios existe, Jesús es el Hijo de Dios y la Iglesia Católica es la verdadera. Y él, claro, lo que te dice es que su libro trata del primero porque cree que el primero es el único o el más fácil de demostrar a través de la ciencia. Y estoy de acuerdo, es decir, yo creo que desde la ciencia, por lo menos, lo que no encontramos es una contradicción exacta con la existencia de Dios. Vale. Es decir, puede haber una simbiosis. Desde luego no es incompatible la posibilidad de acercar la ciencia a la figura de un Dios o de un algo, ¿no? Una inteligencia, algo distinto, que no tiene por qué ser padre con las barbas blancas que aparece en Los Simpsons, ¿no? Puede ser algo que no somos capaces de concebir porque esa es la idea de Dios, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay un cierto límite a partir del cual la ciencia no puede llegar a explicar ciertas cosas de la religión. Y un ejemplo que yo le ponía en la entrevista que le hice a José Carlos es el caso de los milagros. Un milagro, por definición, es la suspensión de todas las leyes físicas y naturales en el universo para que funcionen al contrario. Claro. Ahí es muy difícil que se pueda explicar. Entonces, claro, su respuesta, que fue también muy interesante, es decir, bueno, sí, en este caso quizá es cierto que por definición un milagro sea antitético a la ciencia, pero entonces lo que tenemos que hacer es buscar otras ramas del saber que nos permitan aproximarnos a la existencia de los milagros. Claro. En este caso hacía alusión a la historiografía. Hay milagros que están muy documentados, que tienen textos, hay premoniciones antes del nacimiento de Cristo que predijeron que iban a nacer en Belén en el año tal. Entonces, bueno, sí, es cierto que yo creo que filosofía y ciencia tienen que alternarse para explicar desde visiones distintas la existencia de Dios, o para intentar combinarlas, sobre todo desde el punto de vista de un cristiano, pero creo que la ciencia tiene un perfil más limitado, un ámbito de aplicación, un ámbito objetivo, si quieres, más limitado que el de la filosofía. Claro. Y ahí creo que está el problema. Claro, bueno, de hecho aquí entrarían las posturas cientificistas, que también se puede aplicar esto al filosofismo o al tecnologismo, y un cientificista hardcore o un cientificista duro argumentaría que el mejor saber disponible es el científico, ¿no? Aquel que se obtiene mediante la observación y la experimentación. Claro, el problema es que esto pues, es bastante fácil de desmontar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú argumentas, esto le pasa lo mismo al relativismo, ¿no? Si tú argumentas que todo es relativo, el hecho de anunciar que algo es relativo es
absoluto, ¿no? Claro. Entonces, es una contradicción, ¿no? Cuando tú argumentas Exacto. que el único saber o el mejor de los saberes es el científico, lo estás argumentando desde una postura en la que, o sea, me refiero, no hay ningún paper de química o de biología o de geología en el que se descubra o en el que argumente la conclusión final sea la ciencia es el mejor de los saberes, ¿sabes? Exacto. Entonces estás haciendo una asunción de corte filosófica. Entonces, si tú consideras que la filosofía es un menor saber que el de la ciencia, pero para argumentar eso utilizas la filosofía, hostia, es un poco deslegítimo, ¿sabes? Entonces yo por eso considero que filosofía, ciencia y tecnología tienen que ir de la mano, son los mejores saberes disponibles, no hay uno mejor que otro, sino que se tienen que complementar. Y por eso creo que una filosofía desinformada científicamente es una filosofía peor que una que está científicamente informada, y de la misma manera que creo que una ciencia que no está filosóficamente informada es una ciencia que está peor hecha. Bueno, aquí podríamos hablar, ¿no? Porque, claro, sí que podría haber verdaderamente una ciencia, o sea, hacer un paper de biología. Puede haber un biólogo que haga perfectamente bien ese paper, o sea, que mejor sea imposible, que coja su grupo de estudio, lo haga de puta madre, todo guay, ok, resultados bien, un análisis perfecto, y que, por ejemplo, él esté desinformado filosóficamente. Eso podría darse también. Claro. Y en ese caso, ok, pero de todos modos, claro, a nivel, o sea, óptimo, el óptimo social yo creo que se encontraría si los científicos estuviesen más filosóficamente informados, que es uno de los problemas que pasa, que los científicos de renombre muchas veces repudian la filosofía. Eso es porque evidentemente pues no tienen contacto con esto, con la filosofía científica o más de corte. Es un género menor para ellos. Efectivamente. Pues Luis, vamos a hacer la última pregunta que tenía pensado para hacer. ¿Qué tendría que suceder? Claro, has dicho antes que te consideras un agnóstico hoy en día más cercano al ateísmo, ¿no? Sí. Pero tampoco... No muy dogmático, ¿no? O sea, estoy 55-45. Perfecto. Pues la pregunta que yo te hago es, ¿qué tendría que suceder para que empezaras a creer en Dios? Hostia, buena pregunta, tío. Esta pregunta se la hacía a Óscar. Óscar es ateo, además él es ateo de esencia y de existencia, ¿no? El ateísmo de esencia de bueno, que argumenta que Dios no es que... o sea, Dios no solo no existe, sino que no puede existir, ¿no? Que es una contradicción, como de la misma manera que no puede haber un círculo cuadrado, etc. Exacto. ¿No? Claro, yo se lo preguntaba a Óscar, ¿no? Y le decía, ¿tú qué tendría que ocurrir, ¿no? Él era más perro, ¿no? Él decía que nada, y le decía, vale, pero si de repente... se te aparece la se Virgen te aparece el puto y sabes Dios que... en el sol, tío. Claro. Claro, él decía que ni con esas, porque pensaría que es una alucinación. Pero en verdad este argumento no me convence tanto del todo. De todos modos, esto se lo tendrías que preguntar a él cuando le traigas, porque él seguro que te da una respuesta. O sea, en estos debates siempre me humilla muy mucho. Yo, al fin y al cabo, aprendo de él más que intentar refutarle nada. Claro. Y claro, lo que pasa es que verdaderamente, si por ejemplo aparece Dios en el sol, pensamos que estamos alucinando, ¿por qué no pensaría lo mismo de la existencia? ¿Sabes? O sea, al fin y al cabo, nosotros nos estamos conociendo ahora de una manera que no es experimental, ¿sabes? Este conocimiento no es replicable, es a través de nuestros sentidos, bla, 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 ¿no? Entonces, nada, vete tú a saber que esto no es una alucinación, ¿sabes? ¿Cómo yo puedo saber si esto lo es o Dios en el cielo o en la nube no? Luego también toda la corriente está solipsista y ya fumadas gordas de estas varias. Pero desde un punto de vista personal. Vale, ¿qué me tendría que ocurrir a mí? Perdón. Tu vida. Vale. Hostia, algo heavy, tío. No me valdría con un milagro, ¿sabes? Lo típico, un milagro de... Porque... No. Pero te valdría con saber que es un milagro. O sea, te valdría con que te sucediera algo. Más cabrona. Claro. De puta. ¿Qué me tendría? Hombre, a ver, supongo que si ahora se separa el plató, sale un ángel con alas y me dice Dios existe, supongo que creería en Dios. Pero claro, pero esto es una figura material más cercana, claro, a una alucinación que a una posibilidad. Claro, real. Es que no lo sé, tío. Que te pase algo que tú no sepas explicar con tus palabras. Claro, pero es que hay muchas cosas que yo no sé explicar. Entonces eso me llevaría a Dios. Vale, vamos a poner un caso. ¿A ti qué te tendría que pasar? Mira, y en función de tu respuesta te la copio o no. Perfecto. Yo por ejemplo, yo creo que a mí habría cosas que... imagínate una situación personal que no ha sucedido y espero que no suceda, aunque bueno, es la naturaleza y puede suceder. Un familiar o un amigo con un cáncer terminal. Vale. Algo inexplicable, una solución a la que los médicos no le dan ningún tipo de optimismo ni de posibilidad de cura. Y tú, bueno, pues voluntariamente en esos momentos empiezas a rezar, empiezas a hacer actos de acercamiento hacia Dios. Y de repente esa persona termina curándose. Vale. Puede ser simplemente una enfermedad rara que los médicos no sean capaces de explicar ni de solucionar o que hayan hecho un diagnóstico negligente, una negligencia médica en la que no hayan sabido explicar que realmente sí existe una posibilidad de cura y esa es la que ha sucedido.
Pero a mí eso es algo que me tranquilizaría, porque si yo veo que hay una acción causa-efecto entre el hecho de empezar a rezar, que los médicos determinen a la vez que es una situación absolutamente incurable y que acto seguido la respuesta sea que esa persona termina curándose, no es un 100%, no es un clic, no es un botón de encendido y apagado, dejo de no creer para empezar a creer o dejo de estar en duda para creer siempre, pero es un aliciente. Bueno, se le pasó a un amigo mío que tuvo cáncer y él era creyente, siguió siendo creyente y esto le fortaleció su fe, ¿no? Y esto fue, para él es el argumento que es imposible de refutar, ¿no? Su propia experiencia, porque tenía cáncer, ¿no? Y aunque no fuera uno terminal, que con toda seguridad iba a morir y demás, ¿no? A mí ese no me convencería tampoco, tío, porque pensaría, bueno, hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta, con el tema de las enfermedades terminales y tal. Han pasado milagros sin la necesidad de rezar, entonces pensaría, bueno, si esto ha ocurrido en casos puntuales y es verdad que la probabilidad es 1 entre 10 millones, pero bueno, ese 1 entre 10 millones, si hay 10 millones de casos va a haber uno que suceda, ¿no? Porque así funcionan estas cosas. Entonces, a mí ese no me convencería, no lo sé, tío, es que no lo sé, tío, igual estoy condenado a ser agnóstico. ¿Crees más la visión de San Segarra, de la reencarnación? Tampoco, tío, no me convence. Al principio sí, antes, pero... No, a mí yo soy un poco emergentista, tío. ¿Emergentista? Sí, o sea, creo que el total, esto del emergentismo, esto de la teoría de la identidad, ¿no? Que el todo es más grande que la suma de sus partes, entonces se dan propiedades, entonces... por ejemplo, la percepción de los colores, ¿no? Si juntamos si separamos y hacemos la suma de nuestros componentes, de lo que nos compone, ¿no? A nivel molecular, no debería de albergar, pues eso, esta experiencia sensorial que tenemos, pero sin embargo la hay, ¿no? Bueno, pues porque parece ser que cuando las cosas se agrupan en sistemas y demás, se llevan a cabo propiedades que la suma de sus partes no puede dar. Yo esto lo explico como el puto culo porque es el tema de la filosofía de la mente y tal, y la teoría de la identidad. He investigado poco, lo que he hablado con Óscar y algo que he visto de Gustavo Romero y ya está, en plan, no tengo ni puta idea, y algo que habla con amigos y tal que saben más de esto, pero ya te digo, no tengo ni puta idea, pero sí que es verdad que un poco pues me cuadra y de momento parece ser que es como la inferencia, la mejor explicación, es como la mejor hipótesis que hay, pero tampoco es que haya evidencias científicas, son todo correlaciones, me refiero, ¿sabes? No lo sé, es complicado, probablemente esté condenado al agnosticismo, o sea, a no ser que si ahora mismo sale aquí Dios y sale un ángel con alas y un machete y atraviesa la pared, probablemente sí, ¿sabes? En plan, cosas así, ¿sabes? Muy bien, pues Luis, con esto lo vamos a dejar. ¿Qué te ha parecido? Tío, me ha encantado, macho. La verdad que al principio estaba bastante nervioso, lo comentaba con colegas de, tío, ¿yo qué coño voy a hablar? Has respondido muy bien. He respondido bien, Has respondido muy bien. Espero que... Estoy muy contento de la charla. Bueno, y ahora falta que la gente también lo esté, que yo espero que sí. Espero que sí, suscribiros a su canal, de verdad. Lo digo, o sea, me encanta, tío. De hecho, hay algo que me da mucha rabia, y es que tengas tan pocos suscriptores para el buen contenido que tienes y lo que molan tus charlas. Yo te digo, ojalá que en el día que muera con PD Podcast, que por supuesto que habrá un día en el que desaparezca y en el que mi participación en él se vaya, ojalá lo puedas heredar tú. estaría guay. Oye, pues muchas gracias, te recojo las palabras y te agradezco tu tiempo y tu espacio también. A ti. Así que gracias, y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Y que se suscriban, le den la like, compartidlo, poned un comentario, aunque sea para insultarme, pero poned comentario, que eso hace que YouTube luego lo recomiende más. Así que nada. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, chavales. Chao.